Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ya ha visto usted la que hay liada en el seno del PSOE con el asunto del acoso sexual y los abusos de poder. No se ha liado por el hecho de que allí haya ocurrido, porque esto es el típico ejemplo de flaqueza humana absolutamente reprobable, por supuesto, pero que puede ocurrir en cualquier parte. No, se ha liado por el hecho de que el partido, el gobierno también, lo haya ocultado, lo haya tapado, no haya movido un dedo y aún más, según ha trascendido hoy, haya recriminado ásperamente en la persona de María Jesús Montero, nada menos, haya recriminado, digo, a las denunciantes su comportamiento. Y esto me parece que merece alguna reflexión. Aquí tenemos dicho dos cosas. Una, que desde Zapatero el PSOE es una secta destructiva. Funciona como un grupo cerrado, enteramente cerrado, fascinado por la imagen del líder, al que sirven hasta el fin. Bueno. Y, por otra parte, que la izquierda hay que tener en cuenta que es una religión alternativa, o si quiere usted un sucedáneo, nació para eso, y por tanto segrega su propia moral. Para nosotros, los retardatarios, es decir, los cristianos, hay una moral evidente. Y si alguien hace guarradas como estas que han estado contando, tiene su reprobación moral y social. Y arrepentimiento. Y confesión. Y eventualmente perdón y penitencia. Pero para ellos no. Porque para ellos lo que normalmente sería un problema moral es un problema ideológico. Es un problema político. Y un problema político o ideológico no se soluciona con señalar al culpable y andando. No, porque compromete al conjunto de la estructura. El Partido Socialista, dentro de su burbuja narrativa, ha incorporado la defensa de la mujer y el castigo al varón como una de sus banderas. No hay más mujeres reales que las del PSOE y todos los hombres universalmente, menos los del PSOE, son seres malvados, ¿no? Nosotros, bueno. Luego te encuentras pues, que dentro del PSOE, como en todo grupo humano, pues hay gente más salida que el quicio de una mesa, ¿verdad?, y sin la menor educación y el menor sentido moral. Y ocurren estas cosas. ¿Y cuál es la reacción? Pues ya digo, en cualquier otro grupo humano, en cualquier momento, estas actitudes absolutamente reprobables y condenables se llevan donde hay que llevarlas, a los juzgados para empezar. En el PSOE no pueden. No pueden hasta el extremo de que se ha negado sistemáticamente tanto el partido como el gobierno a llevar a la Fiscalía las denuncias. Adriana Lastra lo pedía ayer en una reunión, para llevarlo a la Fiscalía, que se lleve a la Fiscalía, creo que hoy lo ha repetido, y no lo llevan. ¿Por qué no lo llevan? Pues porque para ellos, insisto, no es un problema moral, es un problema ideológico, es un problema político. Eso sabe usted cómo se llama, ¿no? Eso es una enfermedad. Yo, sinceramente, y más en estas fechas, os aconsejo, queridos compañeros del Partido Socialista, que os convirtáis. No hace falta que os caigáis del caballo, que es una cosa que hace daño y tal. No. Empezad a leer. Empezad a leer historias, en fin, y entenderéis que hay cosas que a vosotros os parecen terribles pecados políticos que en realidad toda la vida de Dios, y nunca mejor dicho, han sido fallas morales, flaquezas humanas. Y esas tienen solución, por supuesto, previo propósito de enmienda. Pensáoslo porque estamos viviendo las fechas adecuadas para eso. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias y la verdad es que está el mundo ardiendo y España ni le cuento. Brevemente, muy rápido, titulares estos. Bueno, ojo con lo que empezamos el programa hoy, que viene Manuel García Castellón, juez de larguísima trayectoria, unánimemente respetado, que acaba de publicar un libro y que hoy estará con nosotros para hablar en realidad de lo que es su caso y lo que es su vida. Es verdad que los jueces se han convertido en España en el último fortín del Estado de Derecho, y no todos, pero él sí, y además tiene mucho que contar, enseguida estará con nosotros. Después, vulnerando cualquier límite a la desfachatez política, cumbre España-Marruecos sin luz, ni taquígrafos, ni nada de nada. Opacidad absoluta, declaraciones un poco bobas, un poco tontas y tal. Pero, o sea, vamos a ver. Tienes una reunión del máximo nivel entre España y el país más conflictivo que tiene alrededor y no hay una rueda de prensa. De comunicados perfectamente prescindibles, nadie sabe lo que se ha hablado allí. Esto es una auténtica vergüenza. Y a lo mejor tiene un sentido que se nos escapa, o no se nos escapa.
Pasaremos por el asunto PSOE. Efectivamente, los casos de acoso destruyen la imagen del PSOE. Es verdad que destruye la imagen del PSOE. Yo no digo que destruyan su voto, pero claro, o sea, es que Pedro Sánchez salió delante de todas estas señoras diciendo: y si hay casos, denunciadlo usted a nuestros canales. La voz le tremolaba como si fuera... O sea, es una hipocresía infinita. E insisto, no lo quieren llevar a la Fiscalía, no quieren que Salazar tenga que declarar, no quieren que le pregunten. ¿Por qué? Ah, bueno. Vamos a hablar de encuestas porque las encuestas sabe usted lo que son, ¿no? Foto fija, ya eso que se dice siempre. Lo más importante, también lo ha oído usted aquí muchas veces, es la línea de tendencias. Bueno, y a partir de aquí es donde los que saben de estas cosas pues miden, comparan y sacan conclusiones. Hay un análisis fantástico de Fernández Villaverde hoy en X mostrando esas tendencias que permiten ver un enorme cambio de fondo en la política española de aquí a 3, 4, 5 años. Lo vamos a ver en detalle porque el mapa está cambiando a toda velocidad. Y luego esto, hombre, hay que contarlo, por si nos da tiempo, ¿no? Porque es que resulta que Sánchez ha decidido que Zapatero ya no va a negociar con Puigdemont, no sabemos bien por qué, pero igual sí que lo saben en la Casa Blanca, no lo sé. Y en lugar de Zapatero va a ir Bolaños. Bueno, veremos lo que hay. El PSOE está loco por mantener el apoyo, aunque sea insultándoles todos los días, de Juntos por el Mal. Y Juntos por el Mal, no nos engañemos, necesitan a un Sánchez en el gobierno, porque si no es que sí que se les acabó la fiesta. Y no miro a nadie. En fin, bueno, lo contaremos. Lo contaremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Encantado de verte. Encantado de estar aquí nuevamente. Lamenté no estar anoche que se abordó el tema Venezuela. Pero ya creo que vendrán bastantes noticias todavía por desarrollar. Sí, porque de momento lo que ha sido el aviso el ladrido de Trump y por debajo lo que esté pasando, de lo que no sabemos gran cosa. Y de que hay una incomprensión muy grande de que no es lo mismo 15 que 27 años. Por la cantidad de estructuras de poder, redes clientelares, redes de intereses y de miedo que ha creado el régimen. Que han llegado hasta acá. Pero bueno, seguiremos informando, como decían algunos. Como decía otro. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Moroni, ¿cómo estás? Director de la Iberia. Buenas noches, encantado de estar No aquí. de Iberia, de la Iberia, laiberia.com. Más importante que Iberia. Mucho más, ¿dónde va a parar, por favor? Y más española. ¿Qué tal? Es española, exacto. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, don Óscar Rivas, director de la Razón Española, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, José Javier. Hoy leí unas declaraciones del presidente de la patronal catalana Fomento, de Josep Sánchez Llibre, clamando por más inmigrantes. Él dice que el empresario necesita al inmigrante como se respira y como se bebe agua, ¿no? No parecen pensar lo mismo los ciudadanos catalanes que votan Alianza Catalana y a Vox, ¿no? Porque, según dicen, están hartos de la inmigración, que es excesiva, ¿no? El señor Sánchez Llibre apuntaba también que además de tener inmigrantes, es decir, hay que darles una integración digna. Muy bien, estoy de acuerdo, que se la paguen ellos, que se la paguen los empresarios. ¿Por qué tenemos que pagar todos una inmigración que está colapsando el estado de bienestar? Y esto no deja de ser una paradoja. Aquellos que nos llevan a salvar, que iban a garantizar nuestra subsistencia, que iban a garantizar la calidad del estado de bienestar, lo están colapsando. Y los empresarios dicen que necesitamos más inmigrantes cuando estamos superando los 49 y en el 27 superaremos los 50 millones de habitantes. A mí me parece una absoluta insolencia, una falta de realidad tremenda y, sobre todo, me gustaría también aportar un dato. Un reciente estudio decía que los salarios en España no suben desde 2004. Cuando Aznar llegó al gobierno de España en 1996, había 3.000 inmigrantes. Durante su gobierno llegó a haber también pleno empleo en España. Cuando se fue había 4,5 millones de inmigrantes y el paro se convirtió en un elemento estructural del mercado de trabajo. Con lo cual, no tengo sino que aborrecer las declaraciones que hace gente como Sánchez Llibre.
¿Tú estás seguro de que es todavía Sánchez Llibre de verdad? ¿O es una momia que le han puesto que se mueve como él, un muñeco? Porque son muchos. Yo no sé cuántos años, Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches, lleva Sánchez Llibre al frente de esta historia, y antes todavía más, porque yo era pequeño cuando coleccionaba el Barça de Cruyff y todo aquello, estaba ya Sánchez Llibre. Cuando yo, por primera vez, gano un escaño en el Parlamento de Cataluña, 1988, Sánchez Llibre estaba en el Congreso de los Diputados ya como el hombre de Unión Democrática de Cataluña, ¿verdad? Junto con Durán y Lérida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que desde que tengo recuerdos está Sánchez Llibre allí. Yo seguro. O sea, debe tener 135 años, como Javier Arenas, es de la misma quinta. Bueno, hay gente que tiene la suerte que son eternos, ¿no? Sí, suerte para ellos. No, yo quería hacer dos comentarios sobre la introducción que hemos visto del programa. Vamos a ver. A mí lo que me sorprende del caso Salazar es que, tal como está el panorama en lo que se refiere al feminismo y el acoso a las mujeres y este tipo de incidencias, hay que ser completamente corto, o sea, tonto, para meterse en estos berenjenales. Es que a mí lo que me sorprende es que a estas alturas de la película y con el clima que hay respecto a estos temas, todavía haya un imbécil que... Como el de Torremolinos, que ha sido el caso que se ha añadido hoy al elenco. Yo creo que son enfermos, porque con el riesgo que representa hoy día, que a lo mejor tú con buena intención le dices a una señora, a una señorita, oye, qué bien te sienta esta blusa, y te pueden meter a la cárcel, ¿no? Creo que no decía eso. No, él decía vaya culo y ordinarieces, ¿no? Sí. Pero, quiero decir, hay que ser idiota para meterse en estos berenjenales hoy, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que este tío es un enfermo, porque si no puede dominar su pulsión acosadora con el ambiente que tenemos respecto a estos temas, es que es un enfermo. Aparte del fiscal, necesita tratamiento. Bueno, dicho esto, la inmigración. Mira, tú sabes, Óscar, que hay un ejemplo paradigmático. Australia, en un momento dado... Pensaba en eso, además. Sí, Australia, en un momento dado, tiene un serio problema de fuerza de trabajo, ¿no? De gente que trabaje. Y abren y dicen, oigan, el que quiera venir aquí será bienvenido. Ah, eso sí, ¿usted qué sabe hacer? No, yo soy carpintero y soy muy bueno. Para acá. Yo soy enfermera, yo soy médico, yo soy ebanista, yo soy lo que sea. O sea, desde oficios manuales a cosas muy sofisticadas. Y fueron millones de personas a Australia, de cualquier etnia, de cualquier país. Hombre, se hablaban inglés mejor porque la adaptación era mejor. Pero hasta tal punto tuvo éxito que llegó un momento que ya cerraron, ¿no? Y dijeron, bueno, ya está. Ahora ya estamos suficientes, ¿cómo se llama? Capital humano, ¿no? Tenemos suficiente capital humano y a partir de ese momento, restricción absoluta. Y hoy día, emigrar a Nueva Zelanda o Australia, estos dos países, es muy difícil porque hay unos topes y hay un control estricto. Por tanto, lo que dice Sánchez Llibre no tiene pies ni cabeza. Es decir, los españoles estaremos encantados de que venga gente con un contrato laboral a trabajar, a contribuir, a crear riqueza. Pero es que el problema no es ese, el problema es que llegan cada día 700 tíos en pateras, completamente... ¿Y en avión? Y en avión, con sus padres. Indocumentados. Pero tú estás aplicando... Además, Alejo, tú estás pensando en trabajadores que cobran, como toda la vida de Dios. Eso. Ellos no. Ellos están pensando en un precariado de contratos de cada 6 meses y entre contrato y contrato, la paga, paguita. Claro. Y un empresariado al que le interesa eso es un empresariado antinacional. Claro.
También antinacional catalán, debo decir. Sí, por supuesto. Pero es que en Australia las empresas asumen el coste que supone la entrada de los inmigrantes que ellos contratan, que eso me parece lógico. Efectivamente, primero, necesitamos un albañil, lo contratamos, pero asumimos el coste que va a suponer eso. No lo asume el resto de los ciudadanos para que yo me dé con él. Bueno, claro. En fin, pues sí. Enseguida empezamos a destripar la actualidad, pero con auténtica hazaña, que es lo que se merece y no otra cosa. Antes, importantísimo, noticia que hemos leído en El Mundo, ¿ha sido hoy o ayer? Sí, Adolfo. esta semana, sí. Hemos matado a 6.000 personas en España por falta de desfibriladores. ¿Quién lo dicen? Los cardiólogos. Sí, sí. Mire usted que hemos contado aquí veces, en fin, lo fácil que es en un lugar público mínimamente frecuentado tener uno. Desde luego por dinero no será. Extintores sí que hay, seguro. Y un póster de Sánchez igual también, pero de un desfibrilador no. Hombre, por favor. Bueno, de Sánchez o de Rosalía, yo qué sé. Fuera de broma, es alucinante. Es alucinante que con lo fácil que es ahora, y usted lo ve aquí todas las semanas, adquirirlo, usarlo, que es imposible equivocarse, pues que no hay. Bueno, pero esto que estoy diciendo yo lo tenía que haber dicho Adolfo. No, me ha venido genial, porque yo ya lo cuento muchas veces, pues es verdad, o sea, fíjate que dicen matamos, es decir, es que es como ya decir, oye, por favor, tengamos desfibriladores, porque es la única que puede salvar, es decir, además el 80% ocurre en el hogar, con lo cual, ¿dónde tiene que estar? O en el hogar o cerca. ¿Dónde es cerca? En la comunidad de vecinos, donde está ese extintor que nunca usamos porque no hay fuego, pues ese tiene que estar el desfibrilador. Así que de veras, ya sabéis que es muy fácil de utilizar, no obstante nosotros vamos, os lo explicamos, es dar un botón, se colocan 2 pegatinas, él habla, además cuando pasa esto, tú automáticamente estás llamando al 112 y ellos si saben que tú tienes un desfibrilador, te van a decir cómo usarlo también. Y van a estar viendo cómo se está trabajando con el desfibrilador. Porque ellos lo que quieren es que ese tiempo que ellos tardan en llegar, que cuando lleguen esa persona siga viva, que yo no esté muerta, porque su cerebro a los 10 minutos se muere. Con lo tanto, por favor, concienciémonos de veras, comunidades de vecinos, en aquellos lugares que se hace deporte, que aunque no haya 500 personas haciendo deporte, con que haya unas pocas ya es suficiente para tener un desfibrilador. Y hay luego lugares, yo creo que por ejemplo en restaurantes, las farmacias, que nosotros muchas veces nos pasa cualquier cosa y seguida acudimos a la farmacia. Hay lugares donde, y como bien me dices, Parza, es que esto al final se paga con nada, es una inversión que te puede salvar la vida, que es mejor que tu vida, ¿no? Que es más importante. Y ojalá no haya que usarlo, pero si hay que usarlo, se usa. Y luego tenemos este aparatito que a mí me encanta sacar, porque esto lo que nos va a dar es un control de nuestro ritmo cardíaco y nuestra frecuencia, es decir, de cómo van las pulsaciones y cuántas tenemos, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Fijaros que también es súper sencillo, es colocar 2 deditos, tenemos una aplicación en el móvil y ahí lo vemos. Sirve sobre todo por si tenemos arritmias, por si tenemos fibrilación auricular, por si tenemos taquicardias, que nos lo va a ver rápidamente, en 30 segundos nos hace un electro, vemos el resultado, si está bien pues ya está, y si nos dice cualquier cosa, aunque no la entendamos, se la llevamos al médico, que él sí que la va a entender, y así tenemos controlado nuestro corazón antes de que ocurra esto o un ictus. Así que os invito de veras a que tengáis estos 2 aparatos muy cerquita de casa. Por cierto, ¿habéis visto en relación con esto la noticia de este comentarista televisivo en República Dominicana, Mario Ureña, que se desplomó en un programa en directo, como estamos aquí ahora? No lo he visto. Como estamos aquí ahora, pues se desplomó. Por cierto, tenemos aquí desfibrilador. Of course. Sí, ¿no? Aparte que tenemos uno permanente. Pero ya me entiendes. Tenemos al que lo sabe usar. ¿Tenemos o no tenemos? Sí. Tenemos hasta aquí. Vale, porque tú lo has visto que se desploma en el programa y se cae redondo y de un infarto. Entonces, es un ejemplo claro de que si en los estudios de televisión hay un desfibrilador, a lo mejor se salva, ¿no? Sí. En el periodismo hace falta con frecuencia. En el periodismo hace falta con frecuencia. Sí. Bueno, sí. Tenerlo. Hay 30.000 muertes al año, pero fíjate que aquí ya dice los cardiólogos, matamos 3.000. Es decir, 6.000 han visto claramente ellos que si hubiera habido un desfibrilador se hubieran salvado. Sí. Entonces, claro, pues O sea, la probabilidad de sobrevivir aumenta mucho. Mucho. Es que es la única manera de hacer algo, pues si no, no haces nada. No, efectivamente. es imposible si no. Llame, 900-730-061. Y llame solo una vez, que es suficiente. Si no se lo cogen, le van a devolver la llamada y usted ya lo pregunta absolutamente todo, el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión, y ellos van a explicarles cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad,
es asombroso que tengamos extintores en todas partes y en los coches balizas, no me fastidies, y desfibriladores en lugares públicos, ¿no? Es para no creérselo. Don Adolfo, gracias mil. Ay, es verdad que tenemos por eso me fin de el libro semana para no olvidarme. nuestros médicos. Pues este fin de semana vamos a tener al doctor José María Fernández Moya. Él es jefe de servicio de ginecología de 4 hospitales Quirón. Aparte que es un grande me refiero porque mide más de 2 metros, 2 metros y pico, ha sido jugador de baloncesto profesional durante mucho tiempo, jugó en varios equipos profesionales, pero es muy interesante ver cómo habla de la ginecología. Y vamos a hablar de un tema que de manera muy elegante y de manera muy científica, que es la libido de las mujeres. Es un problema que no solamente es en la época digamos, de la menopausia, no. El problema de la libido viene por un tema de estrés, que realmente gastan mucha energía y bueno, pues les afecta mucho. Entonces hablaremos de ese tema de manera... Al hombre también, pero del hombre se habla mucho más. O sea, para el asunto amoroso, el estrés es fatal. Efectivamente. Hay que estar relajado. Efectivamente. Bueno, pues hablaremos de esto. El sábado a las 9:30 de la noche y el domingo después de la misa a la 1. Así que os invito a que lo veáis. Muy apropiado. Adolfo Gracias mil, nos vamos a la policía. A la vuelta, Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, larguísimos años en la magistratura y un personaje de primera, por cierto. Ahora que no nos oye todavía, o sea, un tipo de primera. Que ha publicado el libro. Sabe usted que Belarra la había acusado de prevaricador y no sé qué, y él la ha denunciado, claro, como es lógico. En fin, enseguida con nosotros García Castellón. 22 horas 11 minutos, 21:11 en Canarias. Nosotros vamos a empezar de inmediato al lío. Antes, para ir bien provistos, Tejoneras. Sabe usted que es el vino de referencia de esta casa, de cada vez más casas en toda España, porque es un vino sencillamente extraordinario. Ellos, que son modestos, dicen uno de los mejores vinos de la Comunidad de Madrid, uno de los mejores vinos de Europa. No hay más que ver los premios que gana todos los años, premios internacionales de primera importancia, ¿no? Nace ahí, en esa tierra que está usted viendo, la finca Tejoneras, en el oeste de la Comunidad de Madrid, empieza a ser ya Sierra de Gredos, un suelo de pizarra y granito extraordinario que lleva manando vino desde mediados del siglo XIX, con unas uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo combinadas en un proceso de vinificación absolutamente artesanal. Es una maravilla verlo y es que tuve la fortuna de ver cómo se hace. Bueno, es impresionante, o sea, es alquimia. Así sabe cómo sabe después el vino, ¿no? En fin, ¿qué le voy a decir? Pues lo que le digo todos los días, que tiene usted que probarlo, y más ahora en estas fechas que son muy propicias precisamente para compartir este tipo de cosas con la gente a la que más queremos, ¿no? Bueno, pues Tejoneras tenemos ahora mismo en la oferta del pack Tejoneras o del lote Tejoneras para esta Navidad, que consta de 9 botellas de la Graz Crianza, 2 del cuello azul, que es la alta selección, y 1 de 750, que es una reserva extraordinaria de este vino. Bueno, pues esas 12 botellas le cuestan a usted en torno a 139 euros, que es un 30% más barato de lo que le costaría en el mercado. Un 30% de ahorro. No me lo pensaría. Si quiere usted comprarlo en la calle, de todas formas, tiene vinos de Tejoneras en el Corte Inglés en toda España. Y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Carrefour, Sánchez Romero, Alcampo y Distribuciones Adán. Lo mejor es que llame, o incluso mejor que entre, si le gustan los paisajes, que entre en la web y vea la finca, pues es una auténtica preciosidad. Tejoneras. Bueno, y después de Tejoneras nosotros nos vamos a hablar, ya bien cubiertos, vamos a hablar de lo que está pasando en España con el Estado de Derecho. Hemos asistido a una circunstancia absolutamente insólita, que es que el fiscal general del Estado, la columna vertebral del Ministerio Público, el garante del cumplimiento de la ley en España, es llevado ante el Tribunal Supremo. El tío no dimite, se sube al estrado como si fuera, yo qué sé, se pone la toga. No cabe mayor ejemplo de desigualdad ante la ley. Y finalmente ha sido condenado. Y lo que hemos visto enseguida es una reacción por parte de un sector importante de la opinión, y no pocos fiscales, por cierto, y algún juez también dentro de ese sector, acusando a los tribunales por haber osado procesar al fiscal general del Estado. Es un problema objetivamente. Es verdad que uno mira alrededor y lo que nos queda son precisamente los jueces, algunos jueces, muchos jueces, pero algunos que se han distinguido particularmente por ser
una referencia absolutamente fiable. Ese tipo de persona que le miras y dices, esto es un juez. Cuando nació, la comadrona le dijo a su madre, ha tenido usted un juez, flop. Manuel García Castellón. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Mil gracias por estar aquí en El Gato al Agua esta noche. Muchas gracias. ¿Qué tal? Doy fe del vino, que has hablado de él. Sí, es un vino excelente, conozco las bodegas y es un vino extraordinario, es cierto. No lo creo. Y no hago publicidad, es que es verdad. Es que es verdad, efectivamente. Sí, sí. ¿Cuántos años de juez? 46 y medio. ¿Y en la Audiencia Nacional? 33. ¿Está mal? No está mal. No, Y por delante casos como Banesto, Lezo, Púnica, en fin, son los casos hipermediáticos y que me imagino además que habrán sido complicados. Bueno, voy a hacer, todos están deseando preguntarte, pero yo te voy a hacer una pregunta que te hice una vez en privado, pero que quería hacértela en público para que la gente oiga la respuesta. Vamos a ver, cuando tú eres juez de un caso en el que se ventilan no solo millones de euros, sino también prestigios profesionales, carreras profesionales de gente poderosa, me imagino que las presiones tienen que ser brutales, por más que intentes aislarte, ¿no? Bueno, también sobre eso hay mucha leyenda, diría yo, porque mi experiencia al menos, y es una experiencia muy larga, es que nunca hay presiones directas. Y yo creo que como mucho directas habré visto 2 en 46 años y medio, directas que sabes que están siendo directas. Pero lo importante, lo inteligente para los malos es hacerlas de forma indirecta. Claro, es así. Entonces, si distinguimos, efectivamente las indirectas existen y fundamentalmente utilizando, porque como normalmente estamos hablando de gente muy poderosa, estamos hablando de los medios, la utilización de medios para guiarte en el buen camino. Y si no lo sigues, pues hombre, puedes tener alguna desagradable consecuencia. Eso sí lo he vivido, es cierto. Manuel García Castellón ha publicado un libro muy recientemente. Yo tengo que decir que he comprado 2, pero los he regalado los 2 porque me gustó. Lo vamos a ver en pantalla ahora mismo, que a lo que hace referencia fundamentalmente es esto, habla para que se conozca. ¿Y de qué hablamos? Bueno, lo primero que me planteé es si escribir algo o no escribir nada. A mí la publicidad nunca me ha gustado, la publicidad propia, me refiero a la autopublicidad, y por eso en principio no era partidario, pero creo que hay 2 circunstancias que lo hacían aconsejable. Uno, los años de experiencia y contar a la gente normal y corriente asuntos de los que se han contado cosas que no siempre son verdad o son media verdad. Y por otra parte, el momento político que vivimos, que yo creo que es grave, no es el mejor momento de nuestra historia de la democracia, ni mucho menos, y por lo tanto, bueno, dar un toque de atención a la gente corriente para que sepa que hay cosas que, desde mi punto de vista, no se pueden tolerar. Joder, yo estoy deseando daros la palabra, pero es que me deja el toro puesto para que le pase el capote. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Claro. Bueno, no hace falta ser muy explícito. Basta Sí, con leer sí. los... No, basta con leer los medios y ver lo que está pasando. Es decir, es el ataque al Estado de Derecho. Es decir, hay circunstancias personales que afectan al poder, en este caso al poder político, y como le afecta al poder político, pues se desprestigia al juez. El problema es que cuando tú desprestigias al juez, no desprestigias al juez concreto, porque bueno, eso naturalmente que un juez con unos años encima tiene una experiencia, tiene un aguante, tiene un interior que aguanta, pero digamos que lo que hace es intentar destruir el imperio de la ley, porque el juez es el intérprete de la ley y la esencia de la democracia es el respeto al imperio de la ley. Si tú no respetas la ley cuando te toca a ti, no cuando toca a otros, entonces estás haciendo un flaco favor a la democracia. Claro que cada año entran en los tribunales españoles 3 millones de asuntos, pero solo tienen importancia 5 o 6. Claro, cuando el presidente del gobierno dice todos los jueces son estupendos, bueno, excepto algunos, claro, pues muy bien, efectivamente, es que son precisamente aquellos
que son del entorno personal o político. Claro, esto que lo diga una persona cualquiera, pues bueno, pero que lo diga el jefe del Ejecutivo, para mí es muy grave, muy desastroso, porque hay que tener no solamente la democracia es votar cada 4 años, es la sensibilidad democrática, que sabes que hay actos que no te está permitido hacer y que está en el imaginario del ciudadano. Por lo tanto, qué más respeto que cuando te toca a ti te abstengas de opinar, porque eres el miembro más importante del gobierno. Claro, es un mensaje, como digo, lanzado, por ejemplo, a los jueces más jóvenes, aquellos que están empezando su carrera, que tienen inseguridades, lógicamente, y, claro, ante esta situación, pues pueden tentarse la ropa y decir, es que yo solo vivo de esto y me lo estoy jugando. Esta mañana he estado en una notaría para un tema personal, familiar, y me ha sorprendido, como me sorprende siempre que voy a una notaría, la eficacia, la eficiencia. Pides un papel y te lo dan, el orden. Pero es que las notarías, los notarios, los partidos no han metido sus manos. Y por eso funciona, está bien visto. ¿No lo han intentado alguna vez? Sí, lo sé, pero a nivel reglamentario, es decir, poca cosa. Pero realmente, claro, nosotros, desde la reforma del 85 de Felipe González, en que se cambia la composición del Consejo del Poder Judicial, es decir, mejor que la composición, la forma de elección, pues desde ese momento los partidos han estado metidos ahí. Y claro, el problema es que el Consejo es la imagen de la independencia de la justicia. Claro. Antonio, Óscar, Alejo, Pedro. Buenas noches. Sí. Uno de los pilares de esta tiranía con urnas que vivimos es el ataque constante al Poder Judicial, el tratar de acabar con la separación de poderes, bueno, si es que existe todavía, atacando personalmente a jueces y al Poder Judicial por completo. Si de aquí a unos meses, a unos años, Sánchez dejase de ser presidente y entrase un gobierno alternativo a Sánchez, no comparable, sino alternativo, desde el punto de vista de un juez, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Bueno, yo tendría que estar en la política para saber qué es lo que un político tiene que hacer. Yo tengo una mentalidad distinta, pero claro, habría que... Tienes razón, hay cosas que son imprescindibles. Por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial, lo que acabo de decir ahora. Hay que volver al sistema del primer presidente que hubo del Consejo, el recordado y añorado Federico Carlos de Robles. Ese Consejo, que fue elegido por los jueces, por todos los jueces, pues yo tengo un recuerdo imborrable de él. Y eso que yo acababa de empezar. Pero a mí me pareció extraordinario ver aquella limpieza absoluta. No tanto como el reparto de las cuotas, por así decirlo. Claro, yo tampoco soy partidario que el Consejo sea elegido por las asociaciones judiciales, porque al final las asociaciones son sindicatos de intereses y responden a intereses muy legítimos, profesionales. Por lo tanto, la elección tiene que ser, desde mi modestísimo punto de vista, una elección por todos los miembros de la carrera judicial. Piensen que cuando yo empecé a trabajar, éramos 1.500 jueces y ahora hay 6.000. La mayoría no están asociados, son libres, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, de ahí puede salir cualquier cosa. Es decir, y claro, cuando se dice desde el poder, claro, es que los jueces son de derechas porque la asociación mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, es conservadora y las otras que son centristas pues son muy pequeñas y la de izquierdas es muy pequeña. Oiga, mire, yo no sé si son o no son, pero como puedo repetir, el número total de afiliados es menos de la mitad y por lo tanto habrá de todo. Y naturalmente que los jueces, yo mismo cuando hice las oposiciones, tuve que estar trabajando una parte de las oposiciones, porque yo no quería pedir a mis padres más que mi cuarto que me daban y la mesa de estudio prácticamente. Es decir, que sobre eso también, como tantas otras cosas, se ha hecho mucha demagogia. Y después, si quieren hablamos de ellos, la reforma de la instrucción que la quieren pasar del juez a la fiscal. Si les interesa ese tema, les doy mi opinión. Pero realmente yo creo que va de suá,
porque la carrera judicial, o sea, el juez es el único que constitucionalmente tiene la facultad de la independencia, constitucionalmente. El fiscal no. Por lo tanto, si tú haces un anteproyecto o un proyecto de ley para cambiar la investigación del juez al fiscal, que a mí en principio no me parecería mal, pero claro, tienes en ese anteproyecto, ese proyecto, tiene que haber unas mínimas garantías de independencia, pero no lo recoge, no lo hay. Esto es importante subrayarlo cuando se hace tantas veces la comparación, que es que en otros países de nuestro entorno, como suele decirse, en otros países de nuestro entorno el fiscal no depende jerárquicamente del presidente del gobierno. Tendría que sacar al fiscal de la órbita del Ejecutivo. Óscar. Sí, en estos días, con la que está cayendo, hablamos a menudo de los nombres de los jueces. Yo creo que el que más, el que menos sabe quién es el juez Peinado, el juez Puente, y se les califica como héroes, y seguramente lo sean, con toda certeza lo son. Pero un Estado de Derecho sólido no debiera depender de 2, 3, 4, de unos cuantos jueces o fiscales que se están extralimitando en esa valentía, en ese coraje, o simplemente están cumpliendo con su deber, ¿verdad? Naturalmente. Es decir, es que el juez no debe aparecer en ningún sitio. Es decir, yo echo de menos el juez, no ya tanto europeo, que sí, sino el juez anglosajón. El juez anglosajón es un ejemplo de lo que es el imperio de la ley. Es decir, mientras que él impone sus resoluciones, que naturalmente tienen la vía de los recursos, por supuesto, tanto del juez del Estado como el juez federal, pero claro, si es pillado con las manos en la masa porque ha hecho algo malo, por supuesto que es condenado como otro cualquiera, pero mientras tanto se supone su independencia absoluta y la protección de ese juez. Yo no sé si han visto ustedes una serie que ponen, creo que lo pone en Netflix, yo la vi, que se llama 7 Seconds, 7 segundos, que si no la han visto se les recomiendo que la vean. Y claro, ahí ves cómo funciona, es un crimen, en fin, pero está muy bien hecha. Y en un momento determinado, cómo ante el juez está presentando sus conclusiones los abogados y el fiscal, bueno, y ese respeto al juez es algo increíble. Es decir, yo veo una serie, bueno, no es que lo vea, es que he estado en Estados Unidos con algún interrogatorio, me he desplazado a Washington en su tiempo, y yo me quedé maravillado del absoluto respeto porque va de suave, porque es el intérprete de la ley y por lo tanto el sostén de la democracia. Es que es así. Alejo. Sí, tú has citado a la justicia anglosajona, digamos británica, norteamericana, ¿no? Y vamos a ver, yo recuerdo que en la célebre película magistral, legendaria, Testigo de Cargo, Sí, qué buena. el juez es Charles Laughton, que es un actor, bueno, mítico, ¿no? Él está en su casa cenando con su mujer. Y el caso que está llevando, pues es un caso que tiene mucha repercusión también en la opinión pública y tal. Y su mujer cenando, le dice, oye, y empieza a hacer comentarios sobre el juicio. Y a decir, yo creo que es inocente esta mujer. Tal. Y él la mira y le dice, estoy juzgando un caso y tú te atreves a perturbar mi independencia hablándome. A mí tu opinión no me interesa, cállate ya. Y la mujer se queda a su mujer. Bueno, entonces, yo imagino, Manolo, que el primer ministro del Reino Unido, ¿no?, sale por la televisión y sobre un caso que está siendo juzgado dice, yo estoy convencido que este señor es inocente. ¿Sabes lo que le pasa? Le cae el pelo. Le cae el pelo. Porque inmediatamente el juez le mete una querella por atentar contra su independencia y perturbar la serenidad de su juicio durante el procedimiento. Y tiene que dimitir, mira lo que te digo. Es más, a ningún primer ministro del Reino Unido se le ocurre hacer una cosa así, es más, calladito.
Oye, ¿y este forajido político que padecemos se permitió Sí. durante pleno juicio del fiscal general del Estado afirmar que él estaba convencido de su inocencia y que iba a salir inocente? El presidente del gobierno, el jefe del Ejecutivo, eso es una presión sobre el Poder Judicial tremenda, intolerable. ¿Y cómo se ha llegado aquí? Sería la pregunta. En el Reino Unido, le hubiera costado el puesto. Y aquí no pasa nada. Pero Alejo, habría pasado hace 6, hace 8, hace 12 años, ¿eh? No, ¿No qué? no hubiera pasado. No habría pasado nada, ¿quieres decir? No habría pasado nada. No, porque esa Sí. cultura que dice Manolo. Pero tú que hay crees, allí, si en un caso aquí no la tenemos. imagínate que sale Rajoy diciendo que Bárcenas es inocente, yo qué sé. No había pasado nada. O en el caso, ¿tú crees? Bueno, Lo que pasa que es verdad que reformulo la Sánchez, pregunta. pero a Rajoy o a Aznar jamás se les hubiera ocurrido hacer esto. Es que es lo que te iba a decir. Ahora, pero ni a Felipe, ni siquiera a Zapatero. ni son Felipe cosas... tampoco. Claro. Pero vamos a ver, la desfachatez de este presidente Lo de conoce, gobierno claro. es conocida, ¿no? Cierto. Ahora, yo lo único que quiero resaltar, y me gustaría que Manolo lo comentase, es lo aberrante que es en nuestro sistema que el presidente del gobierno se permita presionar a un tribunal. Bueno, te he oído hablar y, en fin, estoy de acuerdo contigo, como no puede ser menos. Pero fíjate una cosa, que en su día desapareció el desacato. Lo borró del Código Penal el ministro de Justicia, Belloc, en su momento. ¿Cuál? Belloc. Belloc, sí. Juan Alberto Belloc. Y los jueces nos quedamos sin esa protección. El desacato era el que calumniare, injuriare, insultare o amenazare, decía el Código Penal. Y eso desapareció. Es verdad que hay otro artículo del Código Penal que dice que el Ministerio Fiscal protege la independencia judicial. Claro, pero por lo menos lo que yo he visto no lo hace. Porque, bueno, yo he sufrido muchísimos insultos, amenazas, cosas absolutamente intolerables. Yo lo puse en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y no se hizo nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues yo me aguanté, ¿qué voy a hacer? Pero claro, yo no podía presentar una denuncia, una querella, porque inmediatamente me recusan y salgo de los procedimientos que estoy llevando. Por lo tanto, tiene que ser una misión de la Fiscalía General, no del juez concreto. Y claro, si te llaman de todo menos bonito, como en mi caso, y no ya personalmente, sino cosas muy graves, corrupción, prevaricación, en fin, lo peor para un juez, y no se hace nada, pues estamos con lo que he dicho antes del aviso a navegantes. Oiga, mire, si no pasa nada. Y claro, después, Alejo, decías tú antes que era intolerable que se hubiera expresado la opinión respecto a un juicio que en el Tribunal Supremo se estaba celebrando. Pero claro, cuando eso va unido a que algún medio gubernamental haya escrito artículos diciendo que el Tribunal Supremo se juega su prestigio si le condena a este señor, que yo no me meto porque no conozco el procedimiento y por lo tanto no puedo juzgar. Pero claro, parece que se cierra el círculo. Es decir, aquello que decían los del PNV, que unos varan el árbol y otros recogen las bellotas o lo que sea, las nueces, lo que sea, efectivamente. Claro, a mí me produce una sensación pues muy desagradable, realmente muy desagradable. Muy desagradable. Por eso siempre comparo con el notario, que es lo que le contaba antes. Y tú has sido objeto de ataques directos por parte de políticos. Y de si no me políticos equivoco, en activo. de políticos en activo, y has llevado a alguno a los tribunales, ¿no? Estamos en este momento sí. con Belarra allí. Sí, bueno, es un tema que tengo ahí, sí. Pero que solo he hecho cuando ya me he ido de allí. Claro. Yo lo he hecho, antes no. que Antes tienes que tragarlo y como estás solo porque nadie te apoya, bueno, pues el señor Peinado me da mucha pena, lo que estará pasando el pobre y muchos otros que está en la mente de todos, claro. Pero, Don Manuel, dos cosas. La primera, en su larga trayectoria como juez, ¿usted no percibió en algún momento, no vio señales, no recientes, sino de que hay
esto como que no está bien, esto se va a torcer. No hay unas señales previas de que íbamos a llegar a este punto. Y lo segundo es, ustedes tienen esas asociaciones que me entero por boca suya ahorita que de los 6.000 jueces, que esas asociaciones son minoritarias, ¿no? Pero a mí, tanto para fiscales como a jueces, me parece un exabrupto. O sea, si a mí me van a enjuiciar y entonces me viene y no, y el juez es de la asociación de jueces progresistas y el fiscal también, y digo, ya yo estoy condenado. O sea, no puedo recusarlo. No, es que él cuando es juez, él es el intérprete. O sea, eso de las asociaciones que, como usted ha dicho, representan intereses particulares, un juez y un fiscal es un juez y un fiscal y puede ser lo que le dé la gana en su fuero privado, pero ya cuando se marca que es conservador o progresista, hay un sesgo que cualquier persona que se siente en ese tribunal debería tener el derecho de, yo recuso a este señor porque me va a señalar antes de empezar. Entonces quería preguntarle sobre esas dos cosas. Bueno, con respecto a la primera, en algún momento, sí, en algún momento efectivamente podías empezar a ver lo de la rana en el agua caliente o en el agua hirviendo. Y efectivamente ha sido agua que se ha ido calentando y por eso la rana no ha saltado del agua. Ha permanecido allí hasta que ya era imposible aguantar. Por lo tanto, el hecho de que los diversos gobiernos anteriores que han ido pasando, cada uno con sus virtudes y sus defectos, no hayan, aquellos que han podido, haber modificado el Consejo del Poder Judicial, cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron, claro, pues eso solo podía agravar las cosas. Y el cúlmine de esto fue hace 20 días, un mes, cuando un partido político que había nombrado a un vocal del Consejo pidió su dimisión de ese vocal porque, comillas, no había votado en el Consejo conforme, algo parecido así, a la línea política del partido que le nombró. Claro, ya es un extremo que me parece vergonzoso. Pero ha pasado. Pueden ir a la hemeroteca y leerlo. Entonces, ese es el cúlmine. Pero ya digo que el agua de la rana, el agua caliente, se ha ido calentando durante muchos años. Al final los partidos políticos, pues, bueno, ¿y por qué lo voy a cambiar yo si a mí me puede beneficiar ahora? Claro. Pues no, oiga, pues mire, vamos a esperar un poquito a ver el siguiente o el siguiente. Ahora hemos llegado a esta situación. Y la segunda pregunta que me hacías, si me permites, José Javier, es... ¿Cómo no te voy a permitir? Es sobre las asociaciones. Sí, las asociaciones. Bueno, los jueces tienen prohibido, como los militares, estar en sindicatos. Es verdad que cada juez tiene una ideología, cada uno tiene la suya, pero cuando está en su trabajo se olvida de ella, absolutamente. Le pongo un ejemplo. Yo he tenido delante de mí muchos asesinos, gente que ha asesinado, que ha matado, psicópatas, sociópatas. ¿Yo puedo sentir conexión con ese individuo? No. ¿A mí qué me produce? Me produce un rechazo naturalmente, porque ha hecho cosas horribles. ¿Pero qué hago? ¿Qué hacen mis compañeros que se ocupan de los asuntos criminales igualmente? Olvidarse de eso, meterlo en el bolsillo, porque si no, no serías un profesional, serías un demagogo con el que tienes delante. Esto es igual en lo que está usted preguntando, efectivamente igual. Es decir, tienes una ideología, la que sea, votas a quien te da la gana, pero lo guardas. ¿Que haya gente que no lo haga? No le digo que no, porque en la viña del Señor hay de todo. Y por supuesto que la habrá, no puedo negarlo, como hay policías ladrones o periodistas no sé qué. Por lo tanto, le digo, las asociaciones defienden intereses no tanto particulares, sino corporativos, por así decirlo. Bueno, pues a ver si logramos que el sueldo se mejore o que lo que sea. Para eso están estas asociaciones. Otra cosa es que participen, que yo pienso que no deben hacerlo, en la elección de un futuro Consejo General. Es imprescindible que no tenga mácula ninguna. No sé si le contesto. Una pregunta muy breve. De aprobarse la ley Bolaños a la que usted se refería anteriormente, ¿supondría la puntilla el Estado de Derecho? Bueno, digamos que yo creo que, independientemente de lo que he dicho antes, no podía haberse elegido un peor momento para hacerlo.
Mire usted que se ha querido cambiar la legislación al respecto en muchas ocasiones anteriormente y nunca se ha conseguido. Y ahora hay una nueva ocasión. Pero digamos que en aquellas otras ocasiones no había una situación de eso que propuso el presidente de levantar un muro. Claro, unos a un lado y otros a otro. Esto lo explica gráficamente lo que significa. Es decir, en el momento que tú haces un muro, tú haces una ley por la que se cambia del único que tiene constitucionalmente reconocida la independencia a una persona que será estupenda. Yo todos los fiscales que conozco son estupendos, se lo puedo asegurar. Pero que no tiene esa garantía de independencia. Entonces, si los que mandan, por así decirlo, no hacen más, por así decirlo, que meterse con el juez que les está investigando, ¿qué pensará el señor de La Coruña o de Málaga con su asunto? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Ese es el daño que se hace. Entendido. Una última pregunta. ¿Tú quieres hacer una última pregunta, Alejo, o la hago yo? Tú vas a hacerla, ¿no? Es puramente personal. Estoy pensando en toda la gente que está ahora mismo empezando en el mundo del derecho y de la judicatura en particular. Una de me la quita Óscar, Pedro, en la respuesta que tú le has dado, es decir, ¿cómo distingues la justicia de la moral cuando estás enfrente de alguien que tú sabes que es malo, pero con el derecho en la mano no puedes condenarlo? Me parece que eso tiene que ser desde el punto de vista, no sé, de equilibrio interior una cosa. En fin, me imagino que la profesionalidad consiste en desarrollar callo también para eso, ¿no? Y luego, ¿cómo se deja de ser juez después de tantos años? Bueno, lo mismo que se deja de ser abogado del Estado o notario. Es decir, sabes que tienes un término y sabes que las cosas se acaban en esta vida y se acabó. Pero no dejas de mirar la vida alrededor desde un... Sí, bueno, naturalmente, porque si uno tiene una mínima densidad intelectual, te preocupas por todo lo que hay a tu alrededor, es cierto. Y con respecto a lo que decías antes, la primera de las preguntas, por así decirlo, es que realmente yo no puedo opinar de lo que es juzgar, porque yo siempre he sido juez de instrucción. Entiendo. Juez de investigación. Y por lo tanto el enfoque es mucho más inmediato. Es decir, tú tienes al individuo delante de ti inmediatamente o no mucho tiempo después de haberse cometido un hecho grave o gravísimo. Al juicio llega pasado el tiempo. Ya, bueno, pues ahí intervienen abogados, intervienen fiscales, interviene ya mucha gente y hay víctimas, naturalmente. Por lo tanto, digamos que ese primer contacto inmediato, la frescura que eso proporciona, te da una visión, yo creo, muy importante. De hecho, estaba yo acordándome ahora que hasta el año 90 los jueces de instrucción no solamente investigábamos, sino que juzgábamos hasta 6 años de cárcel. Ajá. Hubo un periodo en que sí estuve yo juzgando muy poco tiempo. Y efectivamente era curioso, porque como yo había investigado el asunto, lo llevaba a juicio porque consideraba que estaba todo cuadrado, por así decirlo. Desapareció y ya pasó donde tenía que pasar, al juez de lo penal y a la audiencia provincial. Claro, ¿qué pasaba? Pues que las condenas bajaron muchísimo, porque ya no era la percepción de la persona que había estado en contacto en el momento del hecho horrible. Entiendo. Vale. Pero tú, y en el libro lo cuentas, has instruido casos donde había el mal desatado. Muchos, sí. ¿Y cómo es que hace uno para guardar la frialdad en la instrucción de un caso y que no te dejes llevar por la constatación de que tú sabes quién es realmente el culpable? Bueno, precisamente la función del juez es recoger todo aquello en la investigación que sea contrario y favorable a la persona que va a ser enjuiciada. Eso, naturalmente, el ser juez de lo criminal, de lo penal, yo creo no, estoy seguro, requiere una preparación psicológica distinta a la de un juez de lo mercantil, de lo civil o de lo contencioso. No tiene nada que ver, en absoluto. Esa preparación psicológica es absolutamente fundamental, sobre todo si vas a dedicar tu vida a la investigación. Si vas a estar un tiempo y te vas a ir, pues probablemente no tanto. Y por eso es muy importante aislarte del ruido exterior y centrarte con la mayor, como decías tú, frialdad posible para que no te afecte, porque si no, mal estás haciendo tu trabajo. Oye, tú le preguntabas a Manolo, ¿cómo se hace para dejar
de ser juez después de 40 y tantos años. Y la respuesta que él podía haber dado es pues escribiendo libros. Escribiendo libros, como, efectivamente, como este que ha traído esta noche aquí al Gato al Agua, y muy agradecidos que estamos. Manuel García Castellón, vemos la imagen en portada, móvil, fotografía a la pantalla, ya sabe usted, si quiere un regalo de Reyes, desde luego, porque además cuenta un montón de cosas vinculadas con casos importantísimos de la actualidad reciente que todos hemos conocido. Habla para que se conozca. Manolo, gracias mil por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a ver, esto sí que es el mal desatado, lo del acoso sexual del PSOE. Enseguida lo vemos. Jurado de Begoña Gómez. 22.50, 22.50 en Canarias. Vamos con el asunto que ha hecho estallar todas las costuras del PSOE. Yo quiero recordar, porque aquí a cada cual lo suyo, que la primera que dijo esto de las mujeres le va a suponer una brecha enorme al PSOE fue Gabriela Camuñas aquí. Y yo reconozco que yo no lo veía. Me parecía que, en fin, la opinión estaba lo suficientemente estabulada y domesticada, ¿verdad? Pero que va. De hecho, en las encuestas, el PSOE, antes, ¿no?, tenía voto femenino en volumen superior al PP. Y esto se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Bueno, lo último que es, lo último es, o sea, cada cosa que va saliendo es más y más abominable. Primero por los hechos en sí mismos. Y luego y sobre todo por la reacción del partido. La que ha quedado, pero a los pies de los caballos, es María Jesús Montero. De una forma bárbara, absolutamente. Bueno, Marina Neila nos cuenta la penúltima hora sobre este asunto y enseguida entramos en el debate. Otra crisis más dentro del PSOE. Las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, la persona que eligió Sánchez para sustituir a Cerdán, hacen que el malestar dentro del partido vaya en aumento. Sobre todo porque Ferraz, pese a garantizar que abriría una investigación, no ha hecho nada al respecto. Estas denuncias se presentaron hace ya 6 meses. La situación es crítica entre las filas socialistas. Por eso convocaron una reunión de urgencia por videollamada con las responsables de igualdad de las comunidades autónomas, presidida por la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé. De esta tensa reunión pocas cosas se han sacado en claro. Algunas de las dirigentes han pedido que se lleve el caso a la Fiscalía, aunque los socialistas no hablan de llevarlo a los tribunales. Solo piden perdón. Hemos detectado que ha habido un problema y hemos puesto todo lo posible para intentar solventarlo. Le pedimos perdón, le pedimos disculpas. Según publica ABC, el ala feminista del partido ha señalado como principales responsables de la protección de Salazar a Rebeca Torró, la secretaria de organización, y a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces que milita en la misma agrupación local que Salazar. Entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Pero esto no acaba aquí. Otra militante del PSOE de Málaga ha denunciado por acoso sexual ante la Fiscalía a Antonio Navarro, el líder de los socialistas en Torremolinos, por mandarle cientos de mensajes como estos. No me esquives, que te quiero meter ficha. Iré depilado, por si tienes un desliz. Discúlpame, si no me vuelvo loco ya del todo. Cuando te enfadas te pones muy guapa. Su compañera, antes de interponer la denuncia, recurrió hace 5 meses al canal habilitado por Ferraz para estas denuncias, el mismo canal que usaron las 2 mujeres que denunciaron a Salazar, unos mensajes que fueron eliminados misteriosamente. Todo se va complicando porque cada vez aparece más clara la decisión desde el principio del PSOE de ocultar las cosas, y lo que ha trascendido de la reunión del otro día con María Jesús Montero es de verdad para que esta señora se marche de España. Porque, claro, la gente lo ha contado. Y lo que esta mujer le dijo a las que denunciaban era lo que estáis haciendo no tiene nombre, estáis comprometiendo el nombre de compañeros del partido, estáis haciendo daño al partido, estáis haciéndole el juego al PP. O sea, lo que tiene que hacer es aguantarse. Sí. Y aguantar las marranadas de este tío, sí, para no perjudicar al partido, ¿no? Sí, sí, vale. Exactamente. Toma feminismo. Eso es lo que les dijo María Jesús Montero. Toma feminismo. Claro, es para no creérselo. Es decir, ¿sabes a qué me recuerda? Me perdonará usted el mutatis mutandis, o matutatis matutandis, como dicen en las Baleares, que la posición de ETA con los gudaris. Ah, sí, sí, claro. El gudari que va por el terrorista que va por la chica y tal, y pues, calla porque el gudari necesita... El gudari es pensión, sí, sí. Es alucinante, vamos. Es una servidumbre.
Es una situación de servidumbre sexual, joder, para no creérselo. Es el PSOE, ¿no? O sea, al final le piden a miembros, que dirían ellas, del PSOE que no denuncien unos actos de violencia, de falta de respeto, que por cierto, claro, si es que vemos las caras de estos señores, el nivel moral para ser todavía dirigente del Partido Socialista, de cualquier Partido Socialista, pero de este en concreto, en el que todos los días conocemos una fechoría nueva, pues bueno, no sorprende tanto que si son capaces de llevar a España donde la están llevando, de revivir el guerra civilismo más atroz, pues que le digan a una compañera barbaridades es una cosa medianamente hasta esperable. Y que María Jesús Montero o cualquier otra mujer del partido que se encarga de silenciar y de obligar a que se sometan los afiliados y quienes tienen una voz discordante. Recordemos que Lambán murió ignorado por la cúpula del Partido Socialista por levantar un poquito la voz desde Aragón. El otro día hubo un homenaje en el Senado y no fue nadie del Gobierno. Pues entonces... Estuvieron la vieja guardia. Sí, pero del Gobierno no. No. Del PSOE actual no. Nadie que mande en el PSOE. Nadie. La represión, si la hacen después de muerto a un líder socialista, ¿cómo no se la van a hacer a un mindundi de estos por decirle... a una víctima de un mindundi de estos? Se la hacen a cualquiera, es una secta, no es un partido, es una mafia. Es una secta, es un comportamiento sectario en el interior, sí. Es una cosa alucinante. En fin, ¿cómo veis vosotros el asunto? ¿Qué tiempos aquellos cuando Manolo Escobar fue preso por un beso que le dio en el puerto a una dama que no conocía? ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Como Rubiales. Como Rubiales. Sí. O Rubiales, bueno, Rubiales. Oye, no, está bien traído. O sea, esta gente que ha montado un pollo descomunal por la membrillez del Rubiales, mientras tanto estaban haciendo... A mí me impresionó muchísimo. Y es que lo digo siempre porque de verdad me llegó al alma. ¿Tú te acuerdas cuando salió Adriana Lastra en el Congreso? Con el tema de los abusos y los acosos y la prostitución y no sé qué, dirigiéndose a los bancos de la derecha, que les gritaba, pero con una vehemencia que a mí me pareció una interpretación. La Redondo, gritando vergüenza, vergüenza. No, porque esa época, ya sabemos de qué va. Esta, Adriana Lastra, nunca ha sido una hipócrita. Y salía allí, estaba dirigiéndose a los bancos de la derecha con aquello de que os acostáis con las hijas de otros y no sé qué, en este plan, que era una cosa tan desmedida. Joder, estaba hablando de su partido, no nos dimos cuenta ninguno. Claro, estaba hablando de su partido. Proyección. Y ahora pide fiscalía. Sí. El fenómeno de proyección. Que está omnipresente, pero a mí yo me estoy acordando... Un día casi como el que vamos a tener pasado mañana, el Día de la Constitución, alguien del Partido Popular dijo, hoy la Constitución se viste de largo. Algo tan inocente como eso. Bueno, se le echaron todas las feministas. Y fue motivo de debate durante varios días. Es decir, a mí lo que me provoca esta situación, porque estoy de acuerdo con Antonio, es decir, si no crees en nada, si no tienes valores, si todo te da igual, si el bien y el mal son relativos y forma parte de una opinión cualquiera, pues nada, esto tiene mayor importancia. Lo de Navarro es muy fuerte, porque Navarro es lo que ha puesto en la televisión el reportaje. Y hemos ahorrado. Es todo lo más suave. Sí, oye, claro. te pondría de vuelta y media, le dice. Que te recuerda aquello de, oye, es que Carlota se enrolla que te cagas, ¿no? Que decía Ábalos, ¿no? Pero a mí lo que me indigna, es que me provoca indignación como hombre, es el papel que están representando las mujeres del Partido Socialista Obrero Español. Todas ellas. No solo la vicepresidenta, que efectivamente tiene un comportamiento secta, sino incluso la propia Adriana Lastra. Es decir, si tú tienes ahí unos seres como esos que tienes ahí, y seguramente, como en tantas otras cosas que rodean al PSOE, es solo la punta del iceberg, tienes que tomar medidas de fuerza. No, simplemente no, pedimos perdón y ya vale. ¿Cómo que ya vale? Pide dimisiones, exige, vete, dimite como un hecho de denuncia, pero aquí no se va nadie, no se va ninguna de ellas. Ni Lastra, ni Marsainz, que también hablaba, ni la de igualdad, da exactamente igual. Y ellas al final dicen, bueno, yo estoy ganando mi dinerito, estoy viviendo bien, a costa de todos los ciudadanos españoles, ¿qué más da que pase esto, aquello, más allá? A mí no me ha tocado. Claro, es que no es el que es el quién para lo que todavía se llama izquierda en Occidente, y ahí meto partidos que algunos todavía llaman de derechas, no es el qué, es el quién. Todo lo que tiene que ver con el globalismo, con lo woke, el género, la raza, la orientación sexual,
no está hecho para defender a eso que llaman minorías, está hecho para arrinconar a la oposición política o intelectual o mediática o judicial. Da igual, o sea, lo de Rubiales fue una chorrada, que estuvimos meses hablando de ello. Esto es mucho más grave, pero como son de la secta, claro. Como son ellos. Lo único que nos va a salvar es que son diferentes facciones y que entre ellos se quieran matar. Es lo que nos ha salvado siempre de la izquierda en España, que como se odian entre ellos y son nefastos gestionando, se acaban matando y bueno, hay una oportunidad. Yo quería apuntar algo que va a eso, pero no es propiamente lo que está sucediendo en el PSOE, que pudiese suceder en cualquier lado si tuviésemos, como decía José Javier al principio, los parámetros entre el pecado, el delito, y que tuviésemos una regla moral más o menos estable, ¿no? Pero, y aquí es donde viene lo que es tangencial. José Javier, que sabe que yo, en la medida de lo posible, y cuando veo a veces deliberadamente y otras veces forzado, televisión de esa que más nadie ve. Entonces hablaban estas semanas pasadas de la celebración que va a terminar siendo conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Franco, ¿no? Y hablaban de las libertades que se han ganado y de los avances de la democracia. Y todo estaba, o casi todo, estaba relacionado con la emancipación de la mujer, el sexo. Entonces trajeron a la que hizo el primer desnudo en un teatro y que fue censurada. Y yo decía, esto es lo que se ganó. O sea, la ruptura del orden. O sea, para esta gente, el fin de la dictadura no significó un progreso en aspectos económicos, en aspectos sociales, no. Significó una ruptura del orden moral. Y están felices. Pero esto precisamente es lo que hace tan interesante la situación. Es decir, es lo que dice Patrick Buisson, que hemos pasado del homo economicus al homo eroticus, ¿no? Y ha sido la gran transformación de la Europa de los años 70, 80, etcétera. Vale. Pero esta gente ha pasado en 30 años de proponer el amor libre y el derribar absolutamente todos los tabúes sexuales, ahora a una actitud neopuritana que al final ellos mismos han sido víctimas, claro. Pero es hipócrita. Totalmente. Porque, vamos a ver, si tú haces del feminismo, de la defensa de la dignidad de la mujer, de sus derechos, de la igualdad frente al varón, tú haces de eso un eje central de tu proyecto político y social, un eje central, pero además hasta la exageración. Y de forma agresiva contra el contrario. Hasta la caricatura. Y cambias las leyes, liquidas la presunción principio de inocencia de la simetría penal, donde el mismo delito tiene que recibir igual castigo si lo cometa quien lo cometa. Y acabas con espectáculos como el de Coldo y Ábalos y el de este tipejo, el Salazar y encima defendido por las propias mujeres del PSOE. Es decir, porque vamos a ver, esto que ha dicho la secretaria de Igualdad del PSOE, dice, no, antes de llevarlo a la Fiscalía vamos a esperar que se agote el procedimiento interno. Eso puede pasar 6 meses, ¿me entiendes? O 6 años. O sea, es una maniobra dilatoria para proteger a este tipejo. Esto lo hace una mujer que es secretaria de la cosa en el PSOE. Entonces dices, qué hipocresía, es decir, qué falsedad. Es decir, una de las características más terribles y más deletéreas de este gobierno y del sanchismo es que viven instalados en la mentira. O sea, de la mentira han hecho un método de trabajo. Es espantoso porque esto es acabar con la libertad. Todos conocemos la frase famosísima, la verdad os hará libres. Entonces, esta gente vive machacando la verdad todos los días, con lo cual nos quita la libertad, ¿no? Bueno, es una mentira organizada, es decir, como decía Hannah Arendt, ¿no? Pero lo más importante es que la mujer que estos han construido, porque, y además enfatizo el verbo construir, la construyen en base a la oposición que generan con el hombre. Es decir, enfrentan dentro de la familia a 2 pilares fundamentales como es el hombre y la mujer. De eso se trata. Que eso es lo que está detrás. El hombre, por naturaleza. Lo que construye efectivamente a la mujer es el hombre.
es la oposición, el enfrentamiento con el hombre. El hombre, por el hecho de ser hombre, nace enfermo, tiene una patología y la única manera de que se cure, con mucho esfuerzo, es que se vaya haciendo mujer. Es que eso es así, que se vaya feminizando. Y eso es lo que construye a la propia mujer. Es decir, es el antagonismo. La mujer no es nada sin su oposición al hombre. Esa es la mujer que esta gente está construyendo. Pero lo que vemos con actos como este, asquerosos, porque creo que esa es la palabra y todos estaremos de acuerdo, que define su comportamiento. Es decir, todo esto que están haciendo demuestra que les importa a la mujer. Nada, absolutamente nada. Simplemente es un instrumento para que ellos sigan el poder. Un instrumento de voto, un instrumento de deconstrucción de la familia. Por supuesto. Pero aquí hay algo... Oye, ¿os acordáis de Monedero, de Rejón? ¿Os acordáis, claro, no? exactamente. El propio Pablo Iglesias. Es decir, son auténticos... cometen fraude permanente porque hacen lo contrario de lo que predican. ¿Quién de ellos dijo yo soy el más femenino? Pablo. Ábalos. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Bueno, también. El más masculino y femenino de los hombres, sí. ¿Cómo? El más masculino y femenino. Eso es. Entonces, es que es una cosa que es profundamente destructiva de las relaciones entre personas, ¿no? Pero ese es el plan. O sea, la primera derivada es mantenerse en el poder, sin duda, pero lo que pasa en todos los países del mundo, lo que promueven sus amos es la ruptura de la familia, el enfrentamiento entre hombre y mujer, la promoción del recelo. Las mujeres menores de 35 en todo Occidente ven con recelo al hombre. Uno va paseando por la calle, va a adelantar a una mujer joven y ya le mira raro, o sea, simplemente por ser hombre. Tienen miedo del hombre por el hecho de serlo, sobre todo del hombre blanco. Es curioso, cuando estadísticamente no hay ninguna duda de que el que menos delito comete es el hombre blanco occidental. Pero ese es el plan, enfrentar a las familias, romper familias, que no haya familias y que cuando se quieran dar cuenta las mujeres y tengan 45 años no hayan sido madre y no puedan serlo. Y el hombre también recela de la mujer, Antonio. Bueno, claro, porque te está jugando la libertad con chicos y la jóvenes hacienda, dicen, claro. oye, antes te enrollabas con una chica, permitirme la expresión, en una discoteca y no pasaba absolutamente nada. Pero ahora le tienes que decir a los jóvenes, tened cuidado. Sí. Tened cuidado porque os busquéis un problema. Con lo cual los chicos jóvenes ya recelan sin que nadie se lo diga de la propia mujer. Eso es lo que han conseguido. Y ya vemos lo que les importa. Pero es que la propia mujer, porque están con los lobos. Es que ni para dar o sea, yo todavía lo hago a riesgo. Para cederle el puesto a una mujer en el metro, por ejemplo. Micromachismo. Micromachismo, exacto. Es un micromachismo. ¿Tú qué crees que yo? Bueno, anda que te den, quédate de pie. Punto. Aquí hay algo peor, disculpa, muy rápido. Que es que va a ir Bertrand Endongo o Josué Cárdenas o Yago para la entrada de un congreso del PSOE y va a pararse delante de un militante y le va a preguntar, mire, ¿y qué opina usted? Eso es mentira. Sí, por supuesto. Eso es mentira. Eso es un bulo de la derecha. Ese yo lo conozco, él es impecable y broma. Y lo vas a hacer en donde es este señor Navarro el que... Puede ser. Y van a renegar y van a decir que eso es una mentira. No estoy muy seguro de que si ese micrófono lo llevas a una votante cualquiera, no digo militante, una votante cualquiera del PSOE, te vaya a contestar lo mismo. Y yo creo que ahí es donde está la clave del asunto. Igualdad ha reaccionado, el Ministerio de Igualdad, y lo que ha hecho ha sido proponer formalmente la prohibición del término charo por peyorativo. Estamos en esto. En fin, no es una broma, es tal cual. O sea, el Ministerio de Igualdad, en donde está, es en estas No se cosas. puede llamar charo ya a nadie. No. Ya no podemos llamar charo a la charo. Si pones charo, tienes un correctivo. Es descriptivo, no es peyorativo. No. Y además describe muy bien a muchas de las votantes de la izquierda. Sí, que tragan con esto. Pues nada. Bueno, señores, Pues vamos a hacer una cosa. Hay que hablar de un análisis francamente bueno, muy bueno, de lo mejor que yo he leído últimamente, de la proyección de las distintas encuestas en los últimos meses, que es lo que tiene valor, ¿verdad?, de Fernández Villaverde, que lo publicó hoy en X, y lo vamos a glosar en un trabajo de interpretación de Mónica Fuster francamente bueno, porque es el gran debate. Y si miras en ese plazo de 4 o 5 años, teniendo en cuenta lo que generalmente no se tiene en cuenta en los titulares, que hay gente que se muere, que entran nuevos votantes, que la gente cambia de una situación a otra, la verdad es que el paisaje es muy interesante, el paisaje político español. Otro sí digo, que diría García Castellón. Tenemos lo de Marruecos, claro.
esa reunión a puerta cerrada, ¿verdad? Es impresionante porque ha salido Marlaska en una fotografía con una responsable de Interior marroquí y diciendo, nuestras relaciones son como de familia. Quizá no habría utilizado yo ese término en este contexto que todos conocemos. Acaban de detener, dicho sea de paso, al jefe de la Policía Nacional, Antidroga de Valladolid, ¿no? En una operación antidroga. Sí, casualidad. Madre mía, en fin. Bueno, y antes de irnos a la publi, atentos para el regalo de Navidad, porque tenemos oferta especial, pack de libros del Club de Amigos. Eso lo voy a leer, porque esto acaba de salir ahora mismo. Se puede pedir en el club, o sea, el teléfono del club, verá usted. Opciones. Pack 1, o sea, lote 1. Luis del Pino y servidor. De Luis del Pino, yo el difamado, y de un servidor te voy a contar tu historia. Esta es una propuesta. Lote 2, otra propuesta. Dos míos. La gran aventura del Reino de Asturias, en la versión cómic, recién aparecida, y El jinete de luz. Y luego está otra versión 3, que es específicamente Luis del Pino. ¿Que está usted interesado en este asunto? Pues llame, 916162464, para ir preparando la Navidad y los regalos como Dios manda, ¿no? Claro. Y si usted ve que no llega, da igual, porque coge usted esto y se lo manda a los Reyes en la carta, que es lo que hacemos todos, normalmente. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, lo de las encuestas, lo de Marruecos, está la cosa interesantísima. No se marche. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. ...23-16, 22-16 en Canarias. Seguimos esta noche con Alejo Vidal Cuadras, Óscar Rivas, Antonio Muloni y Pedro Luis Pedrosa, repasando la actualidad y un tema muy importante. Además, viene muy bien ese tipo de documentación, porque es un tema del que se discute, debate, comenta normalmente, y conviene tener los datos correctos, ¿no? Es el de qué imagen real de la política española están dando ahora mismo las encuestas, ¿no? Claro, las encuestas en general y con una cierta perspectiva, que es lo que tiene valor desde el punto de vista de la interpretación. Y se publicaba hoy un análisis muy interesante que muestra cambios muy importantes en las preferencias del electorado. Por decírselo en dos palabras y antes de ver el detalle del estudio, España empieza a parecerse más ahora a países como Francia, Alemania o Italia de lo que se parecía hace 5 años. Mónica Fuster nos lo cuenta. Se acercan las elecciones de Extremadura y son varios los sondeos que se están haciendo a nivel autonómico y nacional. El catedrático en Economía Jesús Fernández Villaverde ha hecho un análisis a raíz de las encuestas publicadas en noviembre. Entre sus conclusiones más destacadas observa que PP y PSOE están prácticamente empatados en votos con 7,3 millones cada uno, aunque los populares tienen una ligera ventaja con una probabilidad del 60%. Sin embargo, el gran ganador es Vox. Según los microdatos recopilados por Villaverde, el partido de Abascal podría haber superado los 5 millones y rondaría ya los 70 escaños. Esto significa que de alinearse con el PP, la derecha superaría los 185 escaños con facilidad. Por primera vez desde la transición, el arco conservador, contando con Se acabó la fiesta, podría superar el 50% de los votos válidos. Este éxito de Vox destaca especialmente entre la clase obrera y los jóvenes. El catedrático señala que Vox es el partido más votado entre los menores de 60 años por delante del PSOE. Empieza a destacar entre los votantes de menor renta y el economista añade que el futuro de Vox está en las zonas industriales y no en los barrios ricos. Carlos Hernández Quero, uno de los portavoces de la formación de Abascal, influye bastante en estos discursos, como afirma Villaverde. De hecho, el catedrático ha usado la foto del joven político para ilustrar su informe. Este éxito de la formación de derechas pone de relieve que el PP tiene un problema demográfico estructural
electoral más grave que el PSOE, porque su electorado se concentra en los mayores de 65 años. El escenario deja a los socialistas sin esperanzas, especialmente si Sumar y Podemos compiten por separado. Además, la caída de los comunes en Cataluña hace imposible llegar a los 176 apoyos. El profesor señala que la única estrategia posible para Sánchez sería absorber a los de Yolanda para quedar por delante de Feijóo en votos. Concluye su informe diciendo que al PSOE le interesaría prolongar la legislatura porque cuanto más dure, más votos pierde el PP y más votos gana Vox. Sin embargo, Fernández Villaverde señala que todo esto son conclusiones provisionales que podrían estar descalibradas o variar en el tiempo. Habrá que ir viendo, claro. Pero de momento las tendencias están siendo estas, y esto es importante desde el punto de vista de movimientos de fondo generales en la opinión. Y desde luego situarse en el marco sociológico de hace 20 o 30 años es el fracaso garantizado, ¿no? Porque todos recordamos la famosa frase: las elecciones se ganan en el centro, ¿no? La iba a mencionar. Lo que dicen los cursis, este mantra, ¿no? Lo hemos oído muchísimo. Las elecciones se ganan en el centro. Eso ya no es verdad. O sea, no es verdad. No es verdad. Es decir, la gente, la mayoría de la gente, ya el centrismo, la moderación, eso que decía Elías Bendodo, un pie en la derecha y un pie en la izquierda, no, eso ya no funciona. Ya no funciona porque se han separado tanto que si metes un pie en cada... Te caes. Peor todavía, te desencuadernas, como está pasando al... La gente, la mayoría de la gente quiere compromisos firmes, sólidos, serios, en una serie de temas que le preocupan. Y lo que dicen los estudios sociológicos es que hay tres cosas que en estos momentos a los españoles les soliviantan, que son la vivienda, la inmigración irregular masiva y el coste de la vida. Es decir, el poder adquisitivo, los salarios, está estancado desde hace 20 años. La gente va al mercado y cada vez paga más por el pescado y por el jamón y por cualquier cosa. O sea, y por la leche. O sea, la gente está muy excitada. Y como además el gobierno de Sánchez, ya empezó Zapatero, basa su estrategia en la división de los españoles entre buenos y malos, han resucitado las dos Españas, pues claro, el ambiente no es precisamente favorable al centrismo tibio. O sea, el centrismo tibio está condenado al fracaso hoy día. Es decir, la gente quiere que el líder le ofrezca soluciones nítidas, claras, comprometidas en una serie de cosas que sufre y que sabe que para él son vitales. Está determinando su vida, efectivamente. Claro, y entonces el PP sigue todavía con la cosa esta de que el centro, la moderación... No, eso ya no funciona, no funciona. Y por eso Vox, según leemos en las encuestas, pues está ya en 5 millones de votos. Pero te diré más, esa tendencia va a continuar, va a continuar. Bueno, de hecho, el profesor lo dice, que Vox podría dar un sorpaso entre 2027, entre 2 y 4 años. Claro. Entre 2 y 4 años. Por movimiento demográfico. Ayer noche presentamos la plataforma Sociedad Civil Española, que agrupa a más de un centenar de entidades de todo tipo en la Mutua madrileña. Intervenimos Javier Fresneda, Marcos de Quinto, yo, este periodista del debate, este chico, es joven, muy bueno, Alejandro Entrambas-Aguas. Y después cerró María San Gil. Bueno, pues en ese acto dimos mensajes fuertes, comprometidos, serios. La gente, el entusiasmo reventaba la sala y allí había 600 personas, porque es lo que la gente quiere, es lo que la gente quiere. Es decir, por eso digo que hace tiempo que les digo, y yo espero que no les moleste, a los del PP, que se pongan las pilas, porque si no, se pueden llevar un susto. Cuando hablabais del centro, me recordaba una frase que dijo hace unos cuantos años ya Jean-Marie Le Pen.
Él decía que era centrista porque todos los demás se habían ido tanto a la izquierda que a él le habían dejado en el centro, ¿no? Es decir, pero bueno, las encuestas a mí me parecen que hablan por sí solas, ¿no? Pero el dato que me parece más interesante, por supuesto, aparte del crecimiento exponencial de Vox, es su transversalidad. Que en esto también nos vamos pareciendo ya al resto de movimientos europeos, ¿no? Es decir, claro. Vox surgió, y aquí tengo un insigne representante de ese surgimiento, como una escisión del Partido Popular, pero ya ha cambiado. Y el voto popular es un voto potencial de Vox, como no puede ser de otra manera. Duplica los votos que tiene Sumar, y esto me parece indicativo. Los últimos datos que teníamos hace no más de una semana decían que le arrebataba 200.000 al Partido Socialista y 40.000 a Sumar. Y esto suma y sigue. O sea, a mí eso me parece fundamental. Y quiero enlazar esto porque el Partido Popular lo sabe. Cuando hace unos días escuchamos a Isabel Díaz Ayuso en decir que, hombre, es que si no hubieran inmigrantes, ¿quién les iba a limpiar a los señoritos de Vox? No era casual esa afirmación. Lo que quiere es representar ante su gente que los de Vox no son gente popular, sino que son los señoritos, la extrema derecha, tal y como aseveraban. No hace demasiado tiempo, me acuerdo a propósito de Vista Alegre 1, Errejón, Pablo Iglesias y compañía. ¿Por qué? Porque les están quitando a ellos y a todos los demás el voto, y porque Vox es el futuro como no puede ser de otra manera. La gente lo está pasando mal. Da igual que Sánchez diga lo que diga, que la economía va como un cohete, porque lo que vemos todos nosotros es que no va como un cohete, lo estamos pasando mal. Y da igual la situación particular de cada uno. Lo único que se necesita es un cambio, y un cambio radical, sobre todo aquellos jóvenes que ya no tienen futuro, que les han quitado lo que debe ser más preciado por cualquier joven, las expectativas de futuro. No la tienen. Pero Óscar, sí que el PIB crece. ¿Sabes cómo? Pues a base de deuda pública y de los fondos europeos. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es mentira, es otra mentira más. Otra mentira más. Ni siquiera es pan. Pero yo te digo una Antonio, cosa. Pedro. Una familia de clase media hoy está peor que hace 20 años. Sin ninguna duda. Antonio, Pedro. Claro, y es que los datos del PIB, los datos del paro, la inflación sí, pero el PIB y el paro no vale para nada para medir una economía. Eso ya es obsoleto. Esa es una economía que está basada en la deuda y en esquilmar a los trabajadores, pues no tiene ningún sentido. Perdona, y el paro, empleo público. No, y no solo empleo público. Empleo... ¿Has visto cómo han disparado el empleo público? Sí, pero no es solo eso. ¿No? El empleo público es un lastre insufrible, pero el gran problema del empleo es lo que hablabais al principio de Sánchez Llibre, es la importación masiva de mano de obra que está dispuesta a trabajar. La cifra de paro es irrelevante desde el momento en que tener trabajo ya no te permite vivir. Absolutamente. Hemos aceptado una nueva esclavitud en la que vives a una mala decisión, a un mal mes de quedarte en la calle. La gente trabajamos para pagarnos un alquiler y para pagar la comida. O sea, una mala racha significa la indigencia. Eso no es, teniendo trabajo, eso es una esclavitud. Entonces, el sistema sociopolítico de Occidente, y en España en concreto, está tan muerto que los datos del profesor Fernández Villaver lo único que hacen es demostrar, y no es alguien sospechoso precisamente de ser de Vox, él vive en la Universidad de Pensilvania, vive cerca de Filadelfia, no está aquí, no está en la pelea política, lo que hace es una radiografía de lo que está ocurriendo en la política española, que va un poquito por detrás, o un mucho, según qué países, de lo que ha ocurrido ya en otros sitios de Occidente. Una reacción de la gente corriente frente a una opresión globalista, que se basa básicamente en meter la mano en el bolsillo de la gente normal, no ya de los más humildes o de los que más tienen, no, de cualquiera que se mueva, para mantener un sistema imposible, absolutamente imposible, basado en eso, en destrozar la vida de la gente corriente. Sí, pero... Y eso en España lo encauza a Vox. ¿Por qué no tiene Vox votos como dice la izquierda, que no ocurre, en los barrios más pudientes? Pues porque no sufren los problemas reales de la gente. Eso pasa, la invasión migratoria no se sufre en los barrios donde las rentas son más altas, se sufre en los cinturones rojos de las dos grandes capitales de España. De hecho, Vox en el cinturón rojo de Barcelona va a tener un resultado estratosférico en las siguientes elecciones. En el cinturón rojo de Madrid, que se llamaba cinturón rojo antes, dale tiempo, lo va a tener también. No, ya está creciendo. Y en las encuestas regionales, Aragón ha salido hace poco, Extremadura está saliendo porque hay elecciones,
el resultado de Vox también está siendo altísimo. Y sin un candidato muy conocido, como puede ser Santiago Abascal. El candidato es Abascal, que está todo el día en Bueno, es el líder del partido, pero porque de eso se trata. Es una reacción de la gente corriente que no es derecha ni izquierda y que da igual quién sea el candidato. Pero permitidme que hable de Carlos H. Yo me precio de conocerlo bien, o razonablemente bien, tampoco quiero aquí darme el pisto. Y es que es un chico de la calle, es un chico de barrio. Vive donde ha vivido toda su vida. Y no se va. Carlos H. La izquierda dice, bueno, es que nos va a quedar porque tiene el pendientito aquí, el otro pendiente allá. No, pero va mucho más allá. Que ella va, que es un tío muy cultivado, pero es un hombre de la calle, es un chico de su época, de su tiempo, su momento. Y cuando hablas con él y hablas con sus padres, te das cuenta de que representan perfectamente al chico normal de la calle, solo que tiene, en este caso, pues una tarima pública. Rufián le metió en el... Sí. Y bueno, se trajeron a este que tiene el aretico, quiso hacer una caricatura, claro. Es decir, como hechos superficiales, no. Es un tío chapó, es un tío de la calle, normal como cualquier otro, y no me extraña para nada que el reportaje lo hayan puesto como exponente. No sé si don Alejo, yo creo que esa frase de las elecciones se gana en el centro. Eso se decía, ¿no? Hay un consultor político español que trabajó con Rajoy, que se llama Antonio Sola. Yo creo que él es el padre de eso. Y además dice en el medio de la consultoría que también es el padre de la niña de Rajoy. ¿No se acuerda cuando Rajoy... La niña de Rajoy, sí, de las elecciones en el centro, es una frase de Valéry Giscard d'Estaing hace muchísimos años. Yo me imagino y la pregunta era, ¿en el centro de dónde? Como una niña, ¿qué tal? Que lo dijo al final de un debate con... Que quedó artificial, sí, absurdo. Vale, perfecto. Sí. Pero es que ese mundillo ha construido lo que yo llamo mis candidatos. Así como mis España, mis candidatos. O sea, ¿qué es el mis candidato? Es el que sonríe todo el tiempo, que le tiene que caer bien a todo el mundo. Y entonces, para mí, la máxima expresión de eso aquí en España ha sido el señor Pablo Casado, que era que yo soy tan majo que le caigo bien a todos y no me peleo con nadie, hasta que decidió pelear con Abascal ahí en el Congreso de los Diputados. Entonces, yo creo que la gente ya está pero remamada de los mis candidatos. O sea, en política vence el que convence. Y para convencer tienes que creer en algo. Tengo yo un video promocional que dice, no se trata de actuación, se trata de convicción. O sea, un político tiene que tener convicciones y luchar con ellas. Y eso te va a llevar a no luchar contra ellas, sino con esas convicciones luchar. Y eso te va a llevar a tener enemigos. Y los enemigos bienvenidos sean. Ahora os voy a plantear una pregunta que tenéis que contestar. Podéis contestar eludiéndola, como si fuerais socialistas, pero en todo caso, ¿tenías que terminar? Sí, tenía que terminar algo. Ante estos datos, me dicen que no. Tengan cuidado con el fraude electoral. Que eso no pasa aquí en España, que sí, que puede pasar. Ha pasado. Que ha pasado. Que tengan cuidado. Que no puede ser que estemos esperando los resultados de Indra. Cada partido tiene que tener su dispositivo para totalizar y tiene que tener su centro de totalización por comunidad autónoma y totalización nacional. O sea, y escucha, si no... que estás predicando a convertidos. ¿no? Efectivamente. O sea, todo lo que dices lo hemos dicho. Está en el ánimo de mucha gente. Yo esto lo que está viendo allá. Escúchame, Pedro, después de lo que hemos visto de esta gente, si tú me dices, si pudieran, harían una operación como Maduro aquí, si pudieran la harían. Si pudieran la harían. Sí. La pregunta es la siguiente, y nos vamos a la publicidad. La pregunta es la siguiente y nos vamos a la publi porque hay que hablar de Marruecos. Que esto también es pregunta. Con estos números, si la tendencia no cambia, mañana podría haber eventualmente un gobierno de PP apoyado por Vox, gobierno de coalición PP-Vox. La pregunta que os hago es la siguiente. ¿Qué os parece más verosímil en el caso de España? ¿Un gobierno de coalición de este tipo o, al europeo modo, un gobierno de, por ejemplo, PP con la abstención del PSOE solicitada por Bruselas? Lo segundo. Pero contestamos después de la publicidad, ¿vale? Ah, ¿después de la publi? Sí, ¿no decías que entraba la publi? No, porque quería hablar esta cuestión antes de la publi. Antes, vale. Después de la publi nos vamos a Marruecos. Pues vamos a ver.
Ha sido tú rápido. ¿Cuál es la posición del PP y Vox respecto del otro? A ver, por desgracia, el PP tiene en estos momentos a Vox como un adversario al que teme y por tanto reacciona de forma hostil hacia Vox, y Vox tiene como aspiración sobrepasar al PP y ser la fuerza hegemónica de la derecha. Entonces, en este contexto, depende la respuesta a tu pregunta de cuál sea la distribución de escaños después de las próximas generales. No es lo mismo que el PP tenga 155 y Vox tenga 45, a que el PP tenga, como dice Fernández Villaverde, 115 y Vox tenga 70. Entonces, si hay una subida de Vox espectacular y el PP se queda cortito, por ejemplo, hombre, si tuviera menos de los que tiene ahora, sería un fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que ese Vox crecido y ese PP desmoralizado haría que el PP buscase otra solución distinta a la coalición o al acuerdo con Vox. O sea que la respuesta a tu pregunta depende de cuál sea la distribución. Sí, pero ¿qué le pide su corazón? Su corazón lo que le pediría es gobernar con el apoyo del PSOE. ¿Eso es lo que tú crees? Claro, eso es lo que yo creo. Perfecto. Claramente. Antonio, no de todo el PP. No todo el Antonio, PP. era una respuesta. Era corta, ¿no? Era una respuesta. Hemos venido a jugar. Yo, primero, creo que no va a ser esta foto, que cuanto más tiempo pase, y eso va a ser lo que empuja a Feijóo a una moción de censura. Cuanto más tiempo pase, más cerca van a estar PP y Vox. Y como va a pasar algo de tiempo, yo creo que el PP va a hacer, como tantas veces, lo que va a ser peor a corto plazo, aunque sin saberlo va a ser lo mejor para España, que será un gobierno de coalición con el PSOE. Eso es lo mejor para España a largo plazo. Vamos a sufrir, pero por fin vamos a ver que es un régimen traidor. O sea, que eres un aceleracionista. ¿Por qué es bueno a largo plazo? Entiendo, perfecto. ¿Es bueno a largo plazo? Porque son lo mismo. Toca público, yo. El final del PP. Sería Pedro, el final del partido. os vais a quedar sin opinar sobre el tema marroquí. No, Pedro, yo dije, yo salté primero, lo segundo. O sea, el anhelo del PSOE, del PP es ese. Yo me abstengo. Alejo está feliz, me he abstenido. La abstención es una posición débil. Pues yo tiendo a pensar en lo segundo. Sin embargo, creo que tú tienes razón y también en el sentido de que es que el PP no es uno. Es que el PP no es uno. El PP no es homogéneo. El PP no es homogéneo. Y esto es un asunto que no había más que verlos el otro día en Devoz. Señores, a la publicidad. Porque aquí, para homogénea, la relación de España con Marruecos. Es de verdad para no creérselo lo que ha pasado. Publi y a la vuelta nos lo cuenta Yago Soler. 23:41, 22:41 en Canarias y hemos de pasar necesariamente por la cuestión marroquí, por esa cumbre, por así llamarla. En realidad no es una cumbre, es un monte sumergido como el monte Tropic, que dice que se lo vamos a regalar a los marroquíes. Bueno, que han tenido los gobiernos español y marroquí y que ha sido un perfecto ejemplo de opacidad y de desfachatez. En fin, y además en una situación general, que es lo que más nos importa, pues muy conflictiva. O sea, Marruecos es un vecino incómodo por definición siempre. Por definición en política siempre todo vecino, salvo que seas Portugal, es un vecino incómodo. Y Marruecos es que no es por definición, y porque es su política también. Son sus intereses. Bueno, tienen derecho, evidentemente, a defenderlos. Ostras, pero tú también los tuyos, ¿no? Digo yo. Pues no. Aquí estamos a lo que estamos. Yago Soler nos cuenta la situación. Así, con honores militares es recibido en Moncloa el primer ministro de Marruecos. El jefe del Ejecutivo marroquí por poco se salta rendir honores a la bandera española. Una vez corregido por Sánchez, saludaba a unos sonrientes ministros socialistas. Sumar no ha participado por el apoyo del PSOE a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.
Más tarde se firmarían una decena de acuerdos, sin dar detalles, intercambios a puerta cerrada con uno de los regímenes más corruptos del mundo. No hubo presencia de periodistas, una profesión que incomoda en Marruecos y que está en el punto de mira del líder del Ejecutivo marroquí recibido hoy por Sánchez. Entre los puntos acordados estaría la agricultura, sin saber en profundidad qué se ha pactado, siendo un tema delicado en nuestro país, ya que el campo sufre las competencias desleales de los productos marroquíes frente a las trabas de la Unión Europea. Yo creo que la relación entre España y Marruecos se basa, sin duda, en los intereses comunes. También se ha hablado de deporte, discursos de odio, diplomacia feminista y seguridad social, pero ni una sola mención a la migración o el narcotráfico proveniente de las costas marroquíes, ambos problemas usados por Mohamed VI a modo de extorsión contra España. Tampoco hubo referencia alguna al apetito expansionista de Marruecos en torno a los territorios españoles de Ceuta, Melilla, Canarias y el espacio aéreo saharaui que Rabat quiere anexionarse. No creo que sea de recibo que se desplace no al gobierno de Canarias, a Canarias de esa reunión. Ni qué decir del espionaje con el software espía de fabricación israelí Pegasus, donde todo apunta a que Rabat lo usó contra Madrid hace unos años. Las últimas encuestas del CIS y del Real Instituto Elcano sitúan a Marruecos como la principal amenaza de España en caso de conflicto. Por ello ha sido comentada esta imagen, un buque español saludando a otro marroquí con la bandera del régimen alawí durante unas maniobras de la OTAN. La Alianza Atlántica no protege oficialmente a Ceuta y Melilla. Que, oiga, en fin, bueno, una cosa más para completar. Habrá visto usted seguramente reproducidas unas declaraciones del ministro, creo que era el de Exteriores marroquí, que decía, vamos a ver por favor el titular, si España se porta bien, Marruecos se porta bien. Hay que decir una cosa, yo entiendo que visto en el de comercio, perdón, vamos a ver. Este señor es francófono, lo ha dicho en francés. En francés la expresión se porte bien no quiere decir se porta bien en español, quiere decir va bien. Lo que ha querido decir es, si España va bien, Marruecos va bien. Eso es lo que ha querido decir. Lo han traducido de tal forma que es una amenaza. Claro, como te portes mal, pero no es eso lo que ha querido decir el ministro, quede claro, más que nada porque la gente se va a confundir. Y oiga, aquí usted sabe que yo no soy particularmente por marroquí, pero a cada cual lo suyo. O sea, esto no es una amenaza del ministro marroquí. Ahora que dices lo de francés, la famosa carta de Sánchez al rey de Marruecos, donde le entrega el Sáhara, se nota que es una traducción de un texto en francés al español. Totalmente. O sea que lo prepararon en Marruecos, ¿no? Con toda seguridad. En fin. Bueno, ¿cómo habéis visto esta reunión magna? Pues no lo habéis visto, como ninguno, ¿no? Quiero decir que en realidad no nos hemos enterado de nada, porque era todo secreto. Yo sé que la ministra del Masai, la señora esta alta, ha firmado con su homólogo marroquí un acuerdo sobre discursos de odio. Sí, en España, no allí. Que le van a parar media bola en Marruecos. Bueno. No, ellos ponen el odio y nosotros somos los odiados, ¿no? Supongo que será el acuerdo. Por lo menos en esta reunión hemos sabido que ha habido reunión, porque yo no sé cuántas veces hablan nuestros gobernantes con los marroquíes y se someten a lo que y dónde hablan y cuándo. Hoy por lo menos hemos sabido que se han reunido. Yo no entiendo, de verdad, no. Estamos en guerra con Marruecos, una guerra fría, pero estamos en guerra. O sea, es un país que codicia territorios españoles, es un país que invadió un territorio español hace 50 años y se le regaló. Y eso ha quedado como si nada. Yo ahora me imagino que yo no vivía, pero si ahora Marruecos se anexiona una provincia española, yo no lo olvidaría nunca. Y aquí ha pasado, parece que como si nada. Cada vez que hay un presidente del gobierno nuevo en España, su primer viaje es a Marruecos. ¿Por qué? Hay que ir a rendir pleitesía al sátrapa de Marruecos cada vez que toma posesión un presidente. Bueno, no fue el caso de Aznar, ¿no? Si no me equivoco. El primer viaje de Aznar no fue a Marruecos, creo recordar. Creo recordar que no. Pero bueno, es la tradición. Igual, pero vamos a ver, hay una cosa. ¿Sabes a mí lo que me irrita de todo esto? Yo entiendo que incluso en esta situación de conflicto, la política está precisamente para que tu enemigo no se convierta en que tu enemigo no sea tu hostis. Sí, sin duda. duda. Que no vayas a la guerra. Pero que hagas todo esto sin manifestar un discurso claro a tu propio pueblo sobre lo que estás haciendo, no hace falta que cuentes qué es lo que has firmado, porque ya nos enteraremos. Pero en un discurso, envuélvelo en algo que sea decente, ¿no? Nada, ¿eh?
Pero es imposible. Pero si, completamente de acuerdo, si la política de diplomacia evitase una guerra con Marruecos e incluso favoreciese los intereses españoles, pero es que en el último medio siglo no ha habido ni una victoria política, diplomática, comercial frente a Marruecos. Desde que estamos en la Unión Europea, formamos parte de un cártel que es autodestructivo, que favorece a Marruecos frente a nosotros, a los agricultores marroquíes, frente a los españoles, a los pescadores. Y no decimos esta boca es mía. La OTAN no protege Ceuta, Melilla y Canarias. Es una vergüenza. Y España, la relación que tiene con Marruecos sí es familiar. Somos primos con Marruecos. Es la relación que tenemos, que Marlaska repite que es familiar, o la Corona. Es familiar, pero de esas familias que mejor cuanto más lejos. Yo de verdad no lo entiendo y creo que merece un cambio. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo entiendo, sí. Bueno, prefiero no entenderlo, claro. No, es que a mí la impresión que me da, enseguida la palabra a Óscar, Pedro, antes de quitaros la idea que ibais a decir con toda seguridad. Es que la impresión que me da es que aquí España está actuando inevitablemente como intermediario en nombre de la Unión Europea y de paso los políticos españoles aprovechan para tratar de sacar lo suyo. Es la impresión que da. Ha habido 3 presidentes de gobierno españoles cuyo primer viaje no fue a Marruecos. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Pedro Sánchez. Oye, Aznar, yo he mirado en IA y lo que me pone es que fue a Lisboa el primer viaje. Yo lo que he visto es que Aznar cumplió la tradición de ir a Marruecos el primer viaje. Pero en cualquier caso, mirad, Marruecos, la relación con Marruecos es ambivalente, pero básicamente Marruecos es un país hostil. Es un país hostil porque sus planes a largo plazo chocan frontalmente con los intereses españoles y además prodiga los gestos de hostilidad, de prepotencia, de acoso. Por ejemplo, está ahora unilateralmente reclamando aguas territoriales españolas en torno a Canarias, donde hay mucha riqueza potencial. Y el gobierno nuestro tiene una reacción absolutamente débil frente a esto. Después recordad que cuando la ministra González Lastra sí, cometió el error de aceptar al jefe del Polisario para ser tratado de COVID, la reacción fue enviarnos a no sé cuántos miles de migrantes a través de la frontera en Melilla, ¿no? 8.000 en un día. En un día. Entonces, se nos prometió, después de la carta de rendición de Sánchez traducida del francés, se nos prometió que se restauraría el libre paso de mercancías a Ceuta y Melilla en la aduana. No se ha cumplido. No se ha cumplido. Y allí estamos tragando quina y aguantando. Y los gestos de sumisión y vasallaje son permanentes por parte de Sánchez. Y ahora hemos visto cómo ha venido aquí el primer ministro marroquí, se permite pasar delante de la bandera española, así como si nada, y Sánchez le tiene que decir, oye, tú... Disimula. Haz la reverencia. Disimula. ¿No? Entonces, acordaos de la bandera española. Al revés, sí. Boca abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver, la política exterior del gobierno Sánchez respecto a Marruecos tiene todo el aire de la política de un gobierno al cual Marruecos tiene atrapado por algún tema extraño. Sodomizado. O sea, se ha especulado mucho si es esto, si es lo otro, pero algo hay ahí que hace que Sánchez frente a Marruecos está siempre en posición genuflexa. Y esto quiere decir que algo tiene Marruecos que a Sánchez le podría destruir. Eso, y después otro error. Vamos a ver, Marruecos es un aliado bastante fiel y bastante establecido de Estados Unidos. Y Sánchez se ha enfrentado con Estados Unidos, estamos enemistados con Estados Unidos. Esto es peligrosísimo. Claro, Óscar, Pedro. Ya lo he dicho todo, pero efectivamente decía Antonio, bueno, la OTAN, desde luego no hemos mejorado nuestra situación porque nos hemos declarado enemigos de Estados Unidos, porque nos hemos declarado enemigos también de Israel,
que es fundamental peligrosísimo en la región. Es decir, enemigos de Argelia, que todavía no se han restablecido completamente las relaciones. ¿Cómo se van a restablecer? Era un amigo fiable y lo traicionamos, porque eso es lo que ellos entienden. También hay una presión inmigratoria por parte de Argelia. Es decir, no lo olvidemos, existe, no igual que con Marruecos, pero es muy importante y cada vez vienen más argelinos. Es decir, efectivamente hay algo para que actúe de esa manera, porque nosotros no somos... Esta conversación, esta reunión que han tenido hoy, si me remito al artículo del Mundo, es posible que la traducción sea mejorable, pero Marruecos habla desde su atalaya, desde la altivez, su timbre, su tonalidad es de superioridad. Y eso, lees el artículo y lo sacas perfectamente. Y eso es porque efectivamente nos tienen pillados por donde sea. Lamentable la opacidad, porque los asuntos que se están tratando son nucleares. Estamos hablando del espacio aéreo, según dice la prensa, el espacio aéreo del Sáhara, que como tú bien dices, entregamos y no pasa absolutamente nada, y ahora tienes que escuchar a una Yolanda Díaz que te dice no les vamos a entregar ni un centímetro de tierra, pero ¿cómo tenéis tan poca vergüenza? Se lo habéis entregado absolutamente todo. Y escuchas también a Clavijo de Canarias, y yo prestaría atención a las élites políticas de Canarias, y me refiero a los votantes, porque los problemas que tiene Canarias es gracias a sus élites que les han metido ahí, porque dicen, bueno, es que Canarias está lleno de inmigrantes. Bueno, porque habéis votado partidos que son favorables a esa inmigración masiva, el Partido Popular y Canarias, ¿no? Entonces, ¿por qué esta opacidad? Cuando tú representas a tu país y no quieres decir de qué se está hablando, es que no puede ser bueno para los intereses que dice representar. Escuchamos a Pedro y cerramos la discusión. Si tú juntas un país que no tiene claro cuál es su interés nacional, o sea, por lo menos no lo tiene claramente definido, en cuanto a fronteras, proyección en el Atlántico, defensa de su soberanía, con un ministro de Exteriores que anda disfrazado de gran mariscal todo el tiempo y con un personaje como Pedro Sánchez, entonces puede pasar cualquier cosa. Y pasa que Marruecos avanza y España no reacciona de ninguna manera. También existe, creo yo, un factor social. Yo creo que el español común todavía ve a Marruecos así como que, bueno, ese pobrecito país de África. No, ya llevan ventaja. Cuando hablaba de las alianzas, de que Israel es el que le proporciona, o sea, en ese aspecto nosotros estamos como que no, quiéreme a mí, no, quiéreme más que a él. Israel es el que le proporciona el software Pegasus a Marruecos. O sea, yo veo ahí esa relación como que ninguno de los dos es amigo mío, pero todo esto deriva de que no hay, o sea, no hay fuerza, no hay intencionalidad de mostrar que, mira, de aquí, soberanía westfaliana, de aquí para allá tú y de aquí para acá yo. Y el comandante del barco ese de la Armada, por amor a Cristo, o sea, hay una cantidad de señales que se hacen con banderitas, ¿verdad? Que pueden ser izadas en el mástil o que se hace con un señalero de ese que usa las banderas rojas y amarillas para darle las gracias al buque con el que hiciste la operación, despedirlo, darle el Bravo Zulú, que significa felicitaciones en código marino, naval. Pero agarrar y sacar una bandera de Marruecos ahí con la de España, un país que es flagrantemente hostil, eso... Sumisión, Pedro, sumisión. Exacto, eso muestra sumisión. Islam. O sea, un buque de la Armada siempre está, así vaya en una operación con otros 5 países, siempre está tratando de demostrar, van a ejercicios, yo tengo que ser el primero en cumplir el ejercicio porque tengo que demostrar que mi país es superior al país con el que estoy. Y una época en que la Armada de Venezuela iba a las operaciones UNITA, ya hace mucho tiempo, y nos esforzábamos en que eso fuese así, así estuviesen los gringos, los colombianos, quienes estuvieran. ¿Por qué nadie habla de los negocios que toda esta gente tiene en Marruecos? Eso. Porque creo que tienen bastantes negocios y bastantes mansionazas. Bueno, y no se dice absolutamente nada, a mí me sorprende. Y también hay que decir una cosa, que hay en el sector agrícola muchísimas empresas españolas que operan en Marruecos. ¿Qué remedios? No, pero es que se han perdido solo con Argelia 3.000 millones en 2 años. 3.000 millones. Y esto gracias a la acción del gobierno que se dice de España. Los ha perdido, es que los intereses no solo están con Marruecos. Los ha perdido el país, Óscar.
Claro. La oligarquía, no. Claro. Ahí, Las aquí empresas, hay un me refiero a las problema empresas. serio. Nuestra política había sido siempre, inteligentemente, un equilibrio entre Argelia y Marruecos. Y estar bien con Argelia. Neutralidad. Sí, pero... Y después, en el caso del Sáhara, pues sostener la legalidad internacional basada en las resoluciones de Naciones Unidas. Y esto lo rompe Sánchez con su carta que le escriben en Rabat y traducen en Madrid, por cierto, bastante mal. Entonces, algo ha pasado. Yo insisto que hay algo que no sabemos. Podemos sospecharlo, pero no lo sabemos, que hace que Sánchez esté atrapado por Marruecos. En fin. Antonio, último minuto. La verdad es que es desolador. Estamos acostumbrándonos a unas cosas que, por suerte, si acaba habiendo un cambio de régimen y se aceleran las cosas, espero que el tema de Marruecos sea de los principales. Porque ya no es solo política exterior, es interior también. Es que es política interior. Yo quiero recordar que la política hacia Marruecos, eso que se llamaba la política de la tradicional amistad con los países árabes, se lo inventó un señor que había estado 20 años pegándose tiros con ellos. Sí, señor. Que es la forma, efectivamente, de... Bueno, sí, la política consiste en eso, pero el enemigo sigue siendo un enemigo. En fin, hay que marcharse. Hay que marcharse, no sin antes recordarle la propuesta, atentos, PAC, regalo. A mí lo de PAC es que me suena a la política agraria comunitaria. Lote de regalo de 40 segundos nada más. Pues no me da tiempo. Pues llame usted a Club de Amigos y dígalo. Libros de Luis del Pino y de un servidor en 3 formatos distintos para regalar estas Navidades. Me parece un regalo maravilloso. Don Pedro Luis Pedrosa, don Antonio Moroni, don Alejo Vidal Cuadras, don Óscar Rivas, mil gracias a los 4 por estar aquí. Mañana en El Gato de los Húsares viene Alex Lahaim. Vamos a hablar de la peste porcina y el jabalí. Lo último que sabemos es que hay un montón que están muertos pero que no tenían peste. Yo creo que Salvador Illa fue el mismo con la jeringuilla e inyectó al cerdo. Que viene libros sobre Juan Carlos, pero no el que todo el mundo está hablando, no, el de verdad, el de Stanley Payne y Jesús Palacios, que acaba de salir. También lo contaremos, en fin, de todo. Vayan, descansen. Es que estos tíos son...